Así es, así es, así. Ya estamos totalmente en vivo, por supuesto, por acá. Un día más, ¿verdad? A la verga, tengo el volumazo. Un momento, un momento. Ok, ahora sí. Y un momento también, me acabo de olvidar de algo, la puta madre. Your TV screen. Ok, ahora sí, la puta madre. Andamos aquí, ¿cómo se llama? Por supuesto que sí, un día más. En el peruanito 4. Y pues le seguimos dando al dungeon de ¿cómo se llama? De Naoto, huevón. El día de ayer, de hecho, lo último del stream habíamos muerto. Que por cierto fue como que una muerte así súper random, súper goofy. Ni siquiera me arriesgué de más. E igual me papearon, hermano. Y pues bueno, supongo que el juego fijo quería hacerme sufrir en ese momento. Y pues supongo que no había forma de no darle el gusto, huevón. Y bueno, terminé perdiendo, la verdad. Justo en el final del stream, pero creo que eso también dio, por cierto, a cavidad, ¿verdad? De que sea una muy buena razón para finalizar justo el stream ahí y que continuemos con el dungeon, pues, hasta otro día. Y pues, por supuesto que hoy vamos a seguir tal cual, con esa misma perspectiva. Lo más seguro es que terminemos hoy el dungeon, la verdad es que dudo que nos tardemos más. ¿Y qué tal, Jason? ¿Cómo va todo, mi bro? Que por cierto, andamos rockeando aquí, una gorrita, un beanie. Que de acá se parece al gato comiendo papas. Pero no es el gato comiendo papas, sino es el gato tirando dedo. O sea, es el gatito de Rip and Dip, ¿no? De la marca Rip and Dip. A ver. Yeah, the truth can be with the dark. A ver. Ya, yo creo que estamos todo bien. Y creo que no hay nada más del que preocuparme. La iluminación, todo está bastante bien. Acá andamos también bastante tranquilos. Todo está funcionando perfectamente como siempre. Como siempre. Y como siempre me gusta también, huevón. Porque últimamente hemos estado teniendo, ¿verdad? Bastantes problemas técnicos. Entonces es una mamada, ¿verdad? Tener que estar pendiente de todo, de que todo esté funcionando perfectamente como debería, ¿no? Ese es el tema. Eso es lo que a mí me preocupa, o lo que podría preocuparme, ¿no? Pero, según yo, pues estamos todos bien acá. Dice Mart. Yay, dice, ¿no? ¿Qué tal, Mart? ¿Cómo vas, mi bro? Pues acá estamos a punto ya de empezar. Por supuesto que sí. Que por cierto... ¿qué dices, Jason? Jugando Code Vein. O Vine, creo que se pronuncia, ¿no? Como Einstein, ¿no? Como Frankenstein, ¿verdad? Sí, se pronuncia Vine, de hecho. Code Vein. Creo que Code Vein era un jueguito de Bandai Namco, de repente. Sí recuerdo más o menos cuando estaba saliendo, pero nunca supe exactamente de qué trataba el juego. Creo que era como Nier. Creo que es un tipo de juego así, ¿verdad? No estoy seguro. Dice, ando todo nice, programando como siempre. A la verga, ¿y qué estás programando ahorita mismo específicamente, Mart? ¿De qué te estás encargando ahorita mismo? A ver, voy a acomodar aquí mi silla y pues estaremos más que listos para empezar. Terminar de alinear nada más para que esté, pues, de la mejor forma, ¿no? De la forma más recta también. Pero si es así, Jason, el juego, el Code Vein. No, perdón, de nuevo.
Vine. Siempre se me olvida que se pronuncia de esa forma, pero creo que es creo que viene de Alemania esa palabra, ¿verdad? O esa forma de pronunciar, no estoy seguro, pero creo que sí. De repente sí. A ver. Ok, aquí estoy viendo también en el teléfono que se ve de puta madre el stream y así se debe ver siempre. Entonces cualquier cosita extraña que vean por ahí, por favor, informarme, ¿verdad? Así nos encargamos de absolutamente todo muy rápido. A ver. Ok. Ok, ya estamos listos entonces para poder empezar. Y que por cierto, me gusta mucho el outfit que llevo hoy. Es un outfit bastante básico, pero pues me gusta mucho cómo se ve la manga larga debajo de una playera de un polo normal. Y ahí con el plus del vinicito que tenemos. Y bueno, es hora de empezar, por supuesto que sí. A ver. ¿Qué dice? Está bueno el juego. La cagada es que me crashea mucho. Uy. Qué raro, ¿por qué será? Bueno, en PC podrían haber muchísimos factores del por qué un juego crashea, ¿no? Oh, mira, hablando de crasheos, me crasheó aquí la captura del juego. Un momento. A la verga. No, pues ya todo me anda fallando, literal. Ya todo me anda dando problemas. Puta madre, huevón. A ver. Deme un segundo para arreglar esto por aquí, un momento. Truth. A ver, denme un momento para arreglar esto rapidito. No, pues ahora todo me está dando problemas por alguna razón. Ok, al parecer ya estamos de vuelta, pero déjenme checarlo aquí. Sí, creo que sí, ya debe estar entonces. Ahí está, listo, huevón. Dice, ahora estoy programando una escena sobre un personaje secundario, justo después de salvarlo, donde se le dará al jugador la opción de elegir entre sí o no para salvarlo. Ah, ok. Y ayer terminé la música del Overworld del juego. No, pues vamos avanzando bastante rápido entonces, Mart. Eso que mencionaste la otra vez de que habías descubierto una forma para poder hacer código mucho más rápido, pues parece que sí está dando sus frutos, ¿verdad? Dice, anda muy fachero usted. Ay, Dios, qué lindo sos. Dale, muchas gracias, pero sí, pues, ¿no? De hecho, algo que me estaba poniendo a pensar es que en algún punto va a llegar que en el stream ya no me van a ver con ropa nueva. O sea, me van a ver literal repitiendo ya. En un punto me voy a quedar sin ropa para presumir. No, pero eso es algo que no me preocupa. Además, no es que yo tenga, no sé, me esté cagando en plata y así, que tenga un montón de plata también para comprar ropa. Imagínense, ¿verdad? Una persona que está así como que muy consciente internamente de su exposición con el público, ¿verdad? Y que siempre, que tenga esta necesidad de siempre mostrar algo nuevo en cuanto a la ropa, lo cual significa también en que sienten esta necesidad de tener ropa nueva siempre. O sea, imagínense el estrés de una persona de que dice, a la mierda, no puedo salir con este mismo polo de nuevo porque me van a ver usando la misma ropa y van a creer que soy pobre. Porque eso aunque no lo crean, pasa bastante en lo que vendrían siendo los artistas. O sea, con artistas me refiero a gente súper famosa, cantantes, actores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente viven de su trabajo, sino que también de su imagen, y entonces es súper importante para esta gente, ¿verdad? Aunque, algo que sí es cierto, que cuando uno llega como que a este tipo de nivel de estatus, etcétera,
ya hasta a las marcas te migajean para regalarte ropa para que las muestres, pues, ¿no? Y en este tipo de casos también hasta sería un poquito difícil llegar a quedarse sin ropa, pero creo que no es nada ajeno este concepto, ¿verdad? De que tienen como que mucha presión para con su imagen pública, ¿no? Dice, si te quedas sin ropa, presume el cuerpo. Sí es cierto, y ahí voy a salir encuerado un día en stream, ¿no? Y me voy a poner para jalar visitas, para jalar viewers, me voy a poner una prótesis así, con unas tetas así de silicona, ¿no? De plástico. A la verga. A ver. Dice, qué rico, ojalá. A la verga. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Saben? Algo que sí podría pasar, por ejemplo, es que, digamos, pues, ¿no? Un día decida yo hacer, qué sé yo, huevón. Pongámosle, pues, un concierto en stream de yo tocando guitarra, ¿verdad? Tocándome un set list de, pongámosle, pues, 10, 15 canciones en la guitarra, ¿verdad? O sea, así, una tras otra, una tras otra. Y me empieza a dar calor, por supuesto, por la exigencia del instrumento, ¿verdad? Y de que estoy así como que súper concentrado tocando y que me dé calor. Creo que ese escenario así como que se prestaría perfecto, ¿verdad? Para quitarme al menos el torso. De hecho, hay artistas de rock sobre todo y creo que también de música electrónica, que en conciertos hasta, hermano, literal se desnudan. O sea, nada más, o con boxers se les ve nada más. O sea, es loquísimo, weón, que lo que puedan hacer esta gente en conciertos. Supongo que también tiene que ver con la energía, ¿no? Que uno quiere transmitir. Y la energía que también te da de vuelta el público, por supuesto. Entonces, hasta puede ser una reacción súper, súper natural, ¿verdad? Y también con toda la euforia, todo el cansancio, el sudor, pues uno se quiere sentir hasta más cómodo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dudo un poco que eso suceda en el stream, pero puede ser de repente un día que me ponga a tocar guitarra así un montonazo de tiempo, tal vez. Ay, ay. Ok, vamos a cargar la partida entonces. Y puta madre, me calateo, hermano. Que calatearse del verbo de la palabra calato, ¿no? Aquí en Perú significa pues desnudarse, ¿no? Calatearse. Entraría su conjugación como verbo, ¿no? Dice, yo pago por ver al Dancho en tanga. A la verga. No, hermano, ¿cómo se llama? Hablando de tanga, me has hecho que se me venga un recuerdo, huevón, de un bro. No sé si fue en TikTok o en qué red social fue, hermano. Que literal, andaba desnudo por la calle. Bueno, no desnudo, pero semidesnudo. Y lo único que llevaba era una tanga así con forma de elefante para que cubra, pues, ¿no? Al titán, ¿verdad? Y la trompa vendría siendo, pues, ¿no? Lo que colgaba. Y yo me quedé así que de puta madre, what the fuck. Ha sido suficiente internet por hoy y no hace falta más. Y cerré, no recuerdo si era TikTok, pero lo dudo que sea TikTok porque creo que eso está baneadísimo en TikTok, ¿verdad? La desnudez. Dice, passing name de OnlyFans. A la verga. No, pues el OnlyFans, si vamos a subir ese tipo de contenido, va a tener que estar al menos, no sé, en $10, pues, ¿no? No lo sé, huevón. ¿Cuántas serán las tarifas de OnlyFans? Fíjense que yo nunca he entrado a esa página, ¿eh? Entonces no tengo ni siquiera idea de cuáles son las tarifas, ni siquiera cómo luce la página, porque pues
menciono, ¿verdad? Repito, nunca he entrado a la página, no tengo idea cómo es que funciona. Entonces, es súper loco lo que hacen también las chicas, pues, ¿no? En esta página. Es muy, muy loco, weón. Dice, en TikTok te encuentras culos y poca ropa fácilmente. Ah, la mierda, entonces debe ser mi algoritmo nada más que no me parece ese tipo de contenido, pues, ¿no? En mi algoritmo, básicamente, te encuentras videos random con humor súper random también. Videos de música, videos de algunos streamers que veo. ¿Qué más podría haber en mi For You page? No sé, hermano. Últimamente me andaban apareciendo mucho los videos de Farid, hermano, con esta controversia que se hizo con la novia, la prometida, creo, hermano. Yo que, por cierto, no consumo a Farid. Sinceramente no lo consumo. No es del tipo de contenido que yo principalmente consumo, ¿verdad? Pero todo este tema de la novia, huevón, o sea, de que o sea, como que lo trata mal y que lo hace de menos incluso. Aunque según vi también estos videos vendrían siendo desde hace como que 2 años. Entonces no sé qué tan vigente sería todo este tema, pues, ¿no? Pero está muy chistoso, huevón, porque un montonazo de gente se ha puesto a hablar de que sí, mira, de que migajero esto, de que migajero lo otro. Y aparte también de que está como que muy de moda la palabra migajear, ¿no? Está como que muy de moda, huevón, y... O sea, a mí nada más me aparecen y a veces me pongo como que a prestarles medio atención para saber de qué cosas están hablando en primer lugar, pero la verdad es que... parece que está feo ese tema. Si es que llegase a resultar cierto, pues, ¿no? ¿Qué dice? Ni yo, pero supongo que por algo está el meme de las 3.99. El meme de la 3.99 es por la novia de Juan, pues, ¿no? Sí, creo que sí, pues, ¿no? Pero... Ah, mierda, me acaba de crashear de nuevo el juego. No sé por qué, huevón. El juego no, sino la captura como tal. A ver, denme un segundo, huevón. A ver, denme un segundo por acá. Denme un segundito. Que por cierto, ¿cómo la caga aquí el juego? A ver, denme un segundo, ¿va? A ver, voy a ponerme de... Voy a checar algo por aquí, denme un segundo. Ok, ya estamos. Pero a ver, denme un segundo, ¿va? Dice... ¿se imaginan ser baneado en la plataforma naranja? Ya saben lo que digo. Por no mostrar nada de cuerpo sería muy XD. ¿Cuál era la plataforma naranja? ¿Era Pornhub? ¿La plataforma naranja, creo? ¿O no? ¿O era la plataforma amarilla? Recuerdo que Jason me había dicho cuál era, o de repente es otra. Pero... Pero Pornhub es amarillo, pues, ¿no? De repente está hablando Mar de otra página. Dice, pero si hay videos de Minecraft y profesores dando clases en la página naranja. Es que paga lindo la página naranja. Sí, el hub. Ah, pero ¿por qué le dicen página naranja? Se supone que es la página amarilla, pues, ¿no? Porque amarillo es el color de su logo. De repente hay lore que aún no sé, hermano. A ver. Déjenme checar para ver si ya... Ajá, ya me conectó de nuevo, a ver. Deme un segundo para... Ok. Ok, ya está de vuelta. Esperemos que no falle más, huevón. ¿Qué dice? Sí, el hub.
A la verga, pero dice Jason, ¿no? De que hacen streams de profesores y todo eso, ¿no? Dando clases y todo eso. Videos de Minecraft también, o sea, alucina, hermano. Hacer contenido que nada que ver, ¿verdad? En una página literal para adultos. Y que la gente incluso pague por eso, ¿no? ¿Qué dice? Codevine tiene todo lo que un juego debe tener: violencia, sangre y waifus chichonas en poca ropa. A la verga, entonces se podría decir que es un Nier, pues, ¿no? Como Nier Automata. Aunque no sé si hay sangre en ese juego, de repente no, ¿verdad? Que dice, no me dejes con dudas, Estefan, siempre fue naranja, creo. No mames, soy daltónico, a la verga. De repente, el mar, por culpa de nosotros, va a descubrir, huevón, de que es daltónico, ¿no? No, pero estoy seguro de que el hub siempre ha sido de color amarillo. De hecho, como que un tipo de... Bueno, este no es amarillo como tal, pero como que algo así, pues, ¿no? Pero que yo sepa, siempre ha sido amarillo, ¿o no? O de repente el loco soy yo ahora. Dice, que yo sepa, no soy daltónico y es naranja. El daltónico es el Dancho. ¡Naranja! No, pues me van a hacer traer el teléfono acá, huevón, a ver. Que yo sepa, pues siempre ha sido amarillo o de repente lo estoy confundiendo con otra cosa. A ver, déjenme ver, huevón. Que por cierto, claro está que no lo voy a mostrar, ¿verdad? A ver, a ver. ¿En serio? ¿Qué naranja? No, es que no hay forma. Eso es. Eso es amarillo como que de este tono. Es como que un amarillo apagado, pues, ¿no? Es que la verdad es que yo no lo veo amarillo, ¿eh? O sea, sí como que se ve medio naranjoso. Pero por eso digo que es como que de este tono, pero un poco un tono más apagado. ¿Qué dice? Vamos a ver. No por en directo. Su. ¿Cómo que no? No, pues a la mínima que lo muestro nos banean, hermano. Entonces, por eso es que no. Ah, no jodas, parece que volvió la captura del juego, pero nos quedamos sin sonido ahora. Puta madre. ¿Por qué nos pasa de todo ahora último? Ok, pero naranja, naranja no es. A ver, denme un segundo para arreglar aquí esto. A ver, no, eso no quería añadir. Aquí está. Ok, ya debería escucharse, ya debería escucharse. Lo bueno es que aprendimos a cómo arreglar el audio de la captura del juego, entonces, ningún problema, ningún problema. Dice, el tono de tu remera es bordo. Aquí le diríamos, que es como que o marroncito claro, o aquí le diríamos color crema. Pero estoy seguro que es este tono. De hecho, lo estoy viendo no solamente en mi laptop, ¿verdad? Sino que también aquí en el teléfono. Entonces, el tono del logo del hub, ¿verdad? Estoy seguro que es como que un amarillo apagado. Casi naranjoso. Pero naranja, naranja no es. Porque naranja, si te acuerdas, Jason, naranja es mi casaca que tenía, mi campera del otro día. Que dijiste que me parecía a Michael Jackson. Eso es naranja, hermano. De hecho, mira, voy a traer mi casaca, ¿va?
A ver. Esto es naranja, ¿ok? Esto es naranja, muchachos. Esto es naranja. O sea, el logo ni cagando se ve así. Esto es naranja, ¿va? Y puede que este sea un naranja así como que muy intenso, pero esto es naranja, ¿no? Y no hay forma de que el logo del hub también sea de ese mismo tono. Porque sería muy chillón si fuese naranja, naranja, ¿no? Vamos a mandarlo para allá. A ver, dice... Le pregunté a las 4 distintas y todos confirman. ¿Cómo que a las 4 distintas? ¿A quiénes les consultas esas cosas, Jason? Eso parece más rojo que naranja. No, no hay forma. Eso es naranja, tal cual. Ahora resulta que el daltónico soy yo. No hay forma. Ay, ay, ay. Ah, 4 IAs. Ok, ok, ok. Yo ya iba a decir, pues, ¿no? A la mierda, el Jason le consulta a 4 amigas el logo del hub. No, pero no hay forma de que mi casaca sea más rojo que naranja. No hay forma. Entonces, por eso digo yo que el logo del hub no hay forma tampoco de que sea naranja. Es como que medio naranjoso, pero no es naranja naranja, pues. Es como que en el borde de entre dos tonalidades, pues, ¿no? Como que de este tipo de amarillo y por supuesto naranja, pero que no llega a ser totalmente naranja. Dice, ve al oculista. No, pues por algo no tenemos lentes, ¿no? No, pero yo estoy seguro, ¿eh? O bueno, puede ser también, pero la verdad es que jamás lo vi naranja, ¿eh? Y eso que acabo de consultar también con mi teléfono. Aunque algo sí a decir es que mi teléfono tiene este filtro, ¿verdad? Que hace todo como un tono un poquito más cálido para que no dañe demasiado la vista. Eso sí. Pero después de resto, tal vez es porque no tengo también no tengo demasiado exposición al logo del hub, ¿verdad? No es de las páginas que más visite. ¿Por qué? Porque Xvideos es God. Ok, ya estoy hablando de estupideces. Vamos a jugar ahora sí. Ok. Pero sí es cierto, Xvideos God. Ya. ¿En qué andábamos? Sí es cierto, ¿no? Tenemos un montón de personas. Entonces creo que va a ser una buena oportunidad para combinar unos cuantos, fusionar unos cuantos por acá y por allá, ¿no? A ver. Oh, mira, otra secuencia de una cartita de Marie. A ver, vamos a ver. Marie no aparece por ninguna parte. Hay otro trozo de papel en el suelo. Tiene algo escrito con una letra divertida. All you clowns. Oh. Hey you. ¿Yo qué? How long you gonna wear that ugly mask? You know you ain't got Pero es la única que tengo y no es una máscara. Mira, es literal mi piel, no es una máscara. You think you got me? Well, that's too bad. Cause I ain't stupid enough to get had. So drop the pathetic act. I wanna dance and that's a fact. Now quit your gawking and start to react. Ok. Yeah, yeah. Now dance. Ok, ok. Se supone que Marie ya no es más agresiva porque pues llegamos a la conclusión de su arcano. Pero el juego no se ha actualizado aún al menos, ¿verdad? Y pues siguen poniendo a Marie agresiva, pero pues así es como me gusta, sinceramente. Así me gustan.
Que me mienten la madre. No, no es cierto. Dice, a la verga, las chichonas tienen tremendas físicas en las chichis. Como nunca toqué una, no puedo confirmar si es realista o surrealista lo que se sacuden. Dependiendo, pues no todas tienen la misma densidad, se podría decir incluso, ¿no? Porque, por ejemplo... No, ¿qué me voy a poner a ahondar en este tema? ¿Andamos locos hoy? Puta madre, pero no, depende de cuáles sean también, pues, ¿no? Cada una podría tener su propia densidad. Aunque, pues, no varían tanto tampoco, pues. Tanto no varían, pero no todas son iguales tampoco. Hay algunas más sueltitas, hay algunas más firmes, hay algunas más aguaditas, depende de cómo sean, pues. Dice, seguro que es otro de los poemas de Marie, pero en cuanto se refiere a las físicas de videojuegos, hablando de una forma general, siempre las físicas, precisamente porque son de un videojuego, las exageran un poquito de más, ¿no? Entonces eso hace como que se vea muy notorio. Pero eso no quiere decir que en la vida real no pueda ser así, solo que para alcanzar ese nivel de movimiento tendría que ser como que un movimiento muy brusco, pues. Seguro que es otro de los poemas de Marie. Y ya llegó la loquita. What is this? Tú, ¿qué haces leyendo eso? Te dije que no lo hicieras. Menudo gilipollas, esto no significa nada. Y yo no bailo para nadie. Algo así diría, ¿no? Toda exaltada. Dice, ¿por qué no te vas bailando hasta un acantilado o algo? Ok. Pensamientos, desvividores, ¿no? ¿Te ha parecido ver a Margaret sonreír? Pero solo por un breve instante. Ok. Ah, toda sonrojada. Marie regresa cabreada a su asiento. Ok. Pues a lo que venimos, pues, ¿no? A fusionar personas. Antes de eso sí, vamos a registrar nuestros personas, huevón. Es sumamente importante para poder después heredar habilidades a otras personas también. Pero sí, efectivamente, Jason, depende de básicamente la persona, la mujer, pues, ¿no? En este caso. De qué tanta animación tienen, ¿no? De qué tanta animación tienen. A ver. Sí es cierto, podemos hacer un montón de fusiones ahora. ¿Dónde estaban las fusiones especiales? Usa la persona Linan Shide en fusión. Habilidad extra de hielo, experiencia extra de vínculo social. Nada muy importante. Espera, creo que consultar. No, pero ¿dónde aparecían? Eran a partir de 4, ¿verdad? Neko Shogun. Quiero tal vez fusionar un Yoshitsune. Pero es nivel 75. No hay forma que pueda fusionarlo ahora. Que por cierto, apenas vamos en nivel 40. Y ya vamos un montonazo de tiempo en el juego. Y este juego hasta me va a tardar más que Persona 5, creo. Y, o sea, es extrañísimo porque Persona 5 tiene un montonazo de juego. De contenido. Entonces no sé por qué me estoy tardando tanto. Es que estamos streameando, pues, ¿no? Estamos streameando, no la misma cantidad de tiempo que me tardé en un juego no va a ser la misma cantidad si es que estoy hablando como loquito a la cámara, pues, ¿no? Al micrófono, huevón. Entonces, por supuesto, sí, ok, es por eso. Vale. No me lo había puesto a pensar, fíjate. De hecho, yo creí también que este juego me iba a durar muchísimo menos que Persona 5, entonces desde esa vara es que la estoy midiendo. Puta madre, me crasheó de nuevo.
De repente, ¿podrías averiguar por ahí, Jason, si es que necesitas un parche? Aunque podrían ser muchas razones del por qué te crashea, pues, ¿no? Por eso es que menciono este tema de que en PC podrían ser muchas, opciones del por cual te crashea algún juego, ¿no? O sea, sucede, es algo que pasa. A ver. Ok, listo. Que por cierto, quiero fusionar a Yoshitsune. Yoshitsune, básicamente, en Persona 5 también con Yoshitsune pude ser capaz de derrotar al Reaper sin mucho esfuerzo, básicamente. Me costó un poquito de trabajo, pero se podría decir que Yoshitsune es el persona más OP accesible, ¿no? Hay muchísimos más otros personas súper, pero que súper OPs, ¿no? Y con muchas mejores estadísticas y con muchas más inmunidades, repele y lo que tú quieras, ¿no? Pero el más accesible siempre va a ser Yoshitsune. Debe ser porque no cuento con tarjeta. ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Trata de bajarle, si no, pues ahí las opciones gráficas como para que te vaya un poquito mejor, pues, ¿no? De repente puede ser eso que te está haciendo, que te está provocando los crasheos. Pero ¿qué personas necesito? Hachiman, Masakado, Okuninushi, Hitokotonushi y Shiki Oji. Oh, recuerdo a Shiki Oji de Persona 5. Es el primer persona en Persona 5 en tener, no recuerdo si una inmunidad o resistencia. Creo que era inmunidad. Shiki Oji tenía inmunidad a ataques físicos, si no mal recuerdo. De hecho, aparece en el segundo palacio. En el palacio del Museo de Arte, pues, ¿no? Dice, pero fuera del crasheo le doy un 10. Incluso tiene posibilidades de pasar Bloodborne como mi juego favorito. A la verga, ¿tan bueno está entonces? Pero Codebine es un Souls-like, entonces. Yo creí que era como que un hack and slash. Bueno, no hay forma de que pueda fusionar a Yoshitsune tampoco. Y pues bueno. Trompetista. Recuerdo trompetista también, pero no estaba tan cool Absorbe. Ah, mira, parece que esta versión del Persona 4 está mucho mejor que el del 3. Pero a ver. Dicaravia. Mira, estamos nivel 44. O sea, ni siquiera se podría decir que estamos a la mitad de los niveles que te otorgaría el juego. Si no me equivoco, nivel 100 es el máximo, pues, ¿no? Y es extrañísimo que esté tan bajo nivel, siendo que prácticamente se podría decir que ya estamos muy al final del juego. Entonces me extraña la progresión de este juego. Por ejemplo, jugando Persona 5, ya casi por el final, sin farmear demasiado, estaba como que entre nivel 60, 65, máximo 70. Pero más de 70 no estaba. Tenía que, recuerdo de hecho, que para el boss final tenía que farmear un montonazo para llegar siquiera a nivel 90, ¿no? Y teniendo a todo mi equipo en nivel 90 es como pude prácticamente terminar el juego, porque si no, no había forma. Dice, es un Souls en toda la palabra. Ah, mira, es un Souls-like entonces. No tenía idea, Yo creí que era como que un hack and slash, así como Nier, pues, ¿no? Ah, mira, qué curioso. A ver. Bueno, no puedo fusionar, ni tampoco puedo fusionar Kikori Hime. A no ser que por la estrategia que he estado teniendo en el juego, no he estado leveleando demasiado, ¿verdad? Entonces, se podría decir que me he estado pasando el juego más estratégicamente que a fuerza bruta, o sea, farmeando y farmeando y farmeando, pues, ¿no?
Gabriel. O Gabriel. Ah, mira, Gabriel en Persona 5 es diferente. De hecho, tiene un diseño masculino. Aquí es súper, súper femenino. Y vendría también siendo receta para la fusión, así definitiva del arcano... No, del elemento Hama, pues, ¿no? Qué buenos recuerdos, hermano, completando el compendio de GTA V. Muy buenos recuerdos. Oku Ninushi. Ah, creo que persona me lo pedían para poder fusionar a Yoshitsune. Ah, de repente podría fusionar Es elemento eléctrico. Ah, mira, eléctrico y atacante físico también. Ah, mira, no tiene... Ah, sí, sí tiene una debilidad. Eso no es bueno, eso sí. Entonces me lo salto por ahora, al menos. Mis atacantes físicos sí o sí no deben tener ninguna debilidad. O al menos una, pues, ¿no? Dice, compendio de GTA V. No, de Persona 5. ¿Dije GTA V? ¿Dije GTA V? A ver, sácame clip, sácame clip. De repente sí. Es que como los dos llevan el 5, supongo que pude haber dicho GTA V. No, pero dije Persona 5. De repente, quien está escuchando mal seas tú. Aunque, pues, como yo estoy hablando y hablando y hablando, a veces no me doy cuenta siquiera lo que digo. Y sí está la posibilidad, ¿no? Persona no lo había visto antes. Ola de calor y contraataque. Oh, es atacante físico también. A ver. ¡Hala! Hay un montón de recetas para ese persona. Trono. Ah, es que no lo puedo fusionar. Ah, eso es lo que no me gusta, huevón. Que tenemos que llegar hasta cierto nivel para poder fusionar algo, man. Ah, mira, es débil al fuego. No había visto persona antes. Ah, mira, es atacante físico también. Al menos por ahora no me hace falta un atacante físico. Hombre polilla. Bueno, ya lo había tenido anteriormente. Cloto. Oh, sí recuerdo a persona. Si no si no me equivoco, es también atacante físico, pero híbrido con mago, pues, ¿no? A ver. Hanuman. Recuerdo, persona de hecho es super endgame en Persona 5. Me gusta mucho persona también que tiene su bufandita, que es un caballero, ¿no? Aunque su corte se ve un poco extraño. Es de este tipo corte de tazón. Mod. Oh, bueno, tampoco es que pueda invocarlo, pues, ¿no? Me falta nivel. Genbu. Podría invocar a Genbu de repente. Aunque no es un muy buen persona, lo recuerdo, eso sí. Daño hielo. Tengo demasiadas personas con habilidades de hielo, man. Aumenta la defensa del grupo durante 3 turnos. Oh, esa es una muy buena habilidad, de hecho. Oh, no me gusta esta combinación. ¿Podría fusionar un Genbu? Sukubo. Oh. Persona en Persona 5 es super early. Literal, le aparece en el primer palacio. A ver. No, tampoco puedo invocarlo. Hasta nivel 44 estoy, pues, ¿no? Ah, mira, es viento... Ok. Elemento viento y atacante físico. Y tiene una debilidad. No, no está bueno persona. Uy, Oh, es como... ¿Cómo se llamaba el otro persona también?
de esta misma clase. Restaura, ok. Ok, este es para quitarse los bufeos y nerfeos, básicamente. ¿Quieres ir a chequear el clip? Dale, pues. A ver, vamos a checarlo. A la verga, pues. A ver si de repente sí dije GTA V, hermano. Es por el 5 prácticamente. A ver, vamos a checar. Vamos a checar. Oh, acá está, mira. Para la fusión, así definitiva del arcano. Del elemento Hama, pues, ¿no? Ya. Qué buenos recuerdos, hermano, completando el compendio de GTA V. Sí es cierto, weón. Dije GTA V, what the fuck. ¿Por qué diría GTA V? La verdad sí es cierto, el Jason tiene buen oído, hermano. Bueno, supongo que eso hasta está muchísimo más que claro que cualquier cosa que nosotros digamos y ni siquiera nos demos cuenta, huevón. Podemos confiar plenamente en Jason. Efectivamente, dije GTA V, pero ¿por qué diría GTA V? Puta madre. Bueno, sí dije GTA V entonces. A la verga, sí es cierto, dijimos GTA V. Bueno, supongo que por el 5, pues, ¿no? ¿Por qué otra cosa pudo haber sido? Que por cierto, GTA V de mis GTAs menos favoritos, San Andreas, mi top 1, GTA 4, mi top 2, GTA Vice City, mi top 3, ¿verdad? ¿Algún otro GTA? No, creo que no. Y GTA V, mi top 4, hermano. Así es. Es que no sé, GTA V parece una película hecha en Hollywood, hermano. Una película hecha en Hollywood que es así como que muy estándar. O sea, no resalta ni demasiado en una cosa ni demasiado en lo otro. Es prácticamente eso GTA V para mí. A ver, podría fusionar este de aquí. ¿Qué otras combinaciones tenemos? Pero sí, efectivamente dijimos GTA V, hermano. Podemos fusionar estos tres. A ver. Ok, va a quitarnos nerfeos. Entonces, pues, que sea efectivamente para esto nada más, ¿no? Reduce la probabilidad de sufrir daño crítico. Estudiante inteligente. Aumenta el ataque, reduce el ataque. Ok. Mediarama. Podría tener de repente también algún ¿cómo se llama? Oh, solamente puede heredar 2. Ok, vamos a ponerle estos 2 nada más. Es que tengo demasiadas personas, literal. Nada más estoy fusionando para quitarme de en medio la cantidad absurda de personas. Literal, tenemos toda la lista llena de personas que no usamos, pues bueno. Y también de paso para llenar el compendio, pues, ¿no? ¿Cómo leo eso? Al Rain. No sé, huevón, cómo leerlo. Ponte cómodo y deja que tu hermana mayor se ocupe. A la verga. El vínculo social Luna. ¿Luna? Había vínculo social Luna. Ok. Ok, solo un nivel. Entonces eso significa que el arcano Luna debe ser nivel 2.
hace sentido del por qué no recuerdo cuál es. Qué buen tema, hermano. El de la Velvet Room. No puede ser lo bueno que está. Y es por eso que lo reciclan y lo reciclan, pues, ¿no? Está desde Persona 3, ¿verdad? El tema de la Velvet Room, Jason. Si es que no me equivoco. Kushinada. Oh. Esta persona está bonita. Oh, pero me involucra un persona que lo uso mucho. ¿Baphomet? Ah, Baphomet, sí es cierto. Este persona también es muy endgame en Persona 5. Anubis no tanto. Aparece en el palacio de Futaba, de hecho, Anubis. Oh. Ok, tiene bastantes, recetas. No me conviene, tal vez. Me comprometen muchas personas, ok. Mierda, ¿qué puedo fusionar, huevón? Yo no tengo ni idea de qué fusionar. Dice, creo que el Arcano Luna es la rubia sabrosa, la que se supone que iba a ayudar en el club. Ah, ok, sí, me lo imaginaba entonces. Sí, porque solamente la tengo en nivel 2, pues, ¿no? Cuando te ganas nada más un bonus de experiencia por el nivel del arcano y solamente te da uno solo, pues es porque básicamente es o nivel 2 o nivel 3. Y sí, me lo esperaba, me lo esperaba. A ver. Es que tenemos muchas personas. Oh, mira, podría funcionar este. Para quitarnos este espacio, básicamente, ¿no? Sí, vamos a fusionarlo nada más para hacer espacio. Aparte de que este persona es nuevo. Y pues también llenaríamos el compendio, ¿no? Mabúfula, inflige daño hielo. Ah, mucho elemento hielo, huevón. Solamente puedo heredar una habilidad nada más. Muro rojo, añade resistencia al fuego a un aliado. Ah, no, es muy específico. Con esta persona podría quitar a Teddy del equipo, pero no, Teddy es muy versátil, huevón. De hecho, quería poner de nuevo a Chie por Teddy. ¿Qué dice? Tienes el rango 5 en el vínculo social correspondiente. ¿Se debería conceder? Ok. Ajá. Creí que era otro mensaje. De hecho, quería incorporar a Chie de nuevo en el equipo. Pero realmente Teddy tiene muy buenas habilidades, ¿verdad? Y que tenga el mismo elemento que tiene Chie no ayuda realmente. Aunque Teddy no pega muy fuerte, eso sí. Pero sí tiene habilidades físicas, hermano. Entonces no importa que no pegue muy fuerte porque con eso compenso yo en el equipo y Kanji, pues, ¿no? Y Yuki nada más se encargaría de ser la healer del equipo. Pero en caso de que Yuki falle, pues está Teddy que también nos puede curar sin ningún problema. Entonces es esa versatilidad que me gusta, weón. Aunque no me caiga del todo bien Teddy, pero tiene buenas habilidades, hermano. Entonces, básicamente esa es la ideología por la cual no lo he reemplazado aún por Chie. Ok.
Vamos a ver qué otro puedo fusionar de repente. Todd. Oh, es 45, todavía me falta. ¿Cuál es este? Ah, mira, es este el que queríamos fusionar también. Este acabamos de fusionar Dominio. Oni, ¿cuál es este? Ah, ok. Ok, Ganga tiene una muy buena habilidad, de hecho. Ah, pero no es un persona muy poderoso. Es esta habilidad literal para quitarle los bufeos a los enemigos. No, sí, yo creo que vamos a fusionarlo. Nada más para quitárnoslo de encima. Réplica. No hace falta. Este y... Sí, Diorama, ¿por qué no? Oh, nivel 7. Nivel 7. De repente es este... Nanako o Dojima debe ser este arcano. Oye, ¿verdad, Jason? ¿Has estado jugando estos días entonces Codebine? ¿O ya de días anteriores has estado jugando? Va a subir un montonazo de nivel. De hecho, Virtud. A la verga. ¿Cuántos niveles va a subir, hermano? Muro azul. Eso debe ser resistencia a elemento hielo, pues, ¿no? Ok, no subió tantos niveles como creí. Pero tiene buen nivel, de hecho. Final fatídico, inflige... Ok. Añade resistencia eléctrica. Oh, wow. No había visto esta resistencia hasta ahora, de hecho. Potestad. Ah, ok. Ya, no tengo más personas para fusionar. Con esto estamos bien. Consultar el compendio. Ver. No. Quería registrar. Ajá. Porque este virtud que acabamos de obtener es de mucho más nivel y tiene mejores habilidades también. Ya. Ok, vamos a curarnos primero. Listo. Y vamos a guardar la partida. Claro que sí. A ver. Y vamos a seguir con el dungeon, pues. Creo que no hemos tardado demasiado, huevón, en ver lo de las personas. Pero me gusta tomarme mi tiempo, la verdad. Para tener el mejor tipo de resultado, pues, ¿no? La mejor fusión que podamos obtener en el momento. Dice, empecé hoy. Ah, ok. Apenas entonces empezaste a jugarlo. Ah, qué bueno, entonces que te esté gustando el juego. Para que no estés teniendo que buscar jueguitos por acá todo el rato, pues, ¿no? Para que tengas algo con que distraerte. Oh, mira, está Josuke aquí, el zorrito. El zorrito gamer. No, ¿cómo era? El zorrito TikToker. Creo que era el usuario el bro que hacía TikToks con ¿cómo se llama? Con un filtro de zorro, huevón. Tremendo perro cringe, pero ese era el contenido que hacía. Hay un Shadow aquí junto con un cofre. Ah, no es necesario, de hecho. Mierda, hay otro Shadow acá. A luchar, huevón, a ver. Son estos mierdas los que me mataron la última vez, de hecho. Estos bros son débiles al fuego, si es que no me equivoco. Puta madre. Creo que sí son débiles al fuego, de hecho. A ver, vamos a... Ah, no. Ah, es daño fuego grave, a la verga. ¿Desde cuándo tengo daño fuego grave, huevón?
Mierda, ¿no es débil al fuego? No me digas que era el viento. Puta madre, estos huevones tienen muy buenas habilidades. Podrían, derrotarnos, huevón, en un turno nada más. Bueno, en un turno no, tal vez en 2. A ver. I reach out to the truth. A ver. Pero, efectivamente, Teddy, huevón. O sea, Teddy es God, ¿eh? Teddy es God en con las habilidades que tiene. A ver. Teddy God, Teddy God, pero que Teddy God. O sea, puede curar. También puede otorgar uno que otro bufeo, ¿verdad? Y pega bastante decente. Entonces, Teddy no solamente le quita la chamba a Chie, sino que también a Yosuke, huevón. Entonces creo que los desarrolladores fijo lo hicieron a propósito. Para que usen a Teddy sí o sí. Que por cierto, tiene debilidad al... Oh, mira, sí, es débil al trueno. ¿Quién sigue? Ok. Ah, con eso debería ser suficiente. Vamos con trueno también. ¿Verdad, Jason? ¿Cuál era tu equipo cuando jugaste de Persona 4? ¿O solamente jugaste con el protagonista como lo hiciste con Joker? A ver. Ah, no, pero no, no me refería a que solo jugaste con Joker, sino que me estoy confundiendo por lo que me dijiste de que habías nada más jugado con Arsène, ¿no? No, pero ¿cuál era tu equipo, pues, no? Tus favoritos del juego. Si no me recuerdo, en Persona 5 llevaba yo a Ryuji, llevaba a Morgana y llevaba a Makoto, si es que no me equivoco. Aunque uno de esos siempre variaba, ¿no? En Persona 5 puedes cambiar de miembros del equipo en combate, en pleno combate, sin tener ninguna penalidad. Pero es porque en Persona 5 hay más elementos, ¿no? Hay más elementos. Entonces, Makoto tiene el elemento nuclear, pues, ¿no? Que en los juegos anteriores no existían, de hecho. Entonces a eso es a lo que voy, pues, ¿no? A veces necesitaba fijo a alguien que tenga el elemento nuclear o el elemento fuego. E intercambiaba a Makoto con Anne de vez en cuando también. Dice, me la pelaba el equipo. Yo solo me hacía un harem tanto como en 3, 4 y 5. Ah, entonces, ¿llevabas a todas las chicas nada más? Sí, porque yo me llevaba a Ryuji, elemento trueno, a Morgana, elemento viento, y a Makoto, elemento nuclear, pues, ¿no? Y los demás eran bastante opcionales para mí. Entonces, los intercambiaba nada más de vez en cuando, pero ese se podría decir que era mi main. Ah, mira, encontramos las escaleras. A ver si es que podemos encontrar algún cofrecito de repente por acá. Hay un comodín acá, a ver. Ah, se murió tan rápido. Ah, no se murió. Ok, acá fijo nada más tengo que atacar a uno solo, weón. No recuerdo qué otro elemento. Ah, el elemento de Haru también vendría siendo nuevo, pues, en Persona 5. No recuerdo cuál era. Creo que era como que algo de psico algo. O psíquico, no sé, no recuerdo cómo era ese elemento.
on, this fight's not over. A ver. Sí, tienen resistencia a todo. I reach out to the truth. There! I can't defeat it. Aumenta el ataque del grupo. Sí, vamos a hacerlo. Hell yeah. Para para pa para pa para pa para pa. Da 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 da. Come on down! Lay down and die already! Lay down and die already, dijo Kanji. Me gustó mucho esa frase. Que significa acuéstate y muera de una vez, dijo, ¿no? A ver. ¿Me puse? Sí, ¿no? Sí, me puse gran carga. A ver. A la verga, le quité un montonazo de vida. I reach out to that truth. I couldn't do it. Hell yeah. Ah, puta madre, huevón. Es cierto que se causaban este estado, pues, ¿no? Come on down! It Nice. ain't going down! No le quedan demasiada vida, al menos a ese. Bueno, yo sí tengo resistencia física, pero los demás no. Para. Persona! A ver, ¿qué más sigue? Vamos a enfocarnos en este, que es el que menos vida tiene. Porque en caso nada más que decidan escapar, pues, ¿no? Ya matamos a uno. Keep up the good Ah, mira, work, justo escapó. Era justo lo que tenía en mente, Alright, pues, we ¿no? won. We did it. Que por cierto, vamos a recibir bastante dinero. More power for me! Y un montón de experiencia, por supuesto. Ruptura de hielo. Anula la resistencia al hielo de un enemigo. O sea, me vendría bien. Pero nada. ¿Para qué? De hecho, ¿para qué? Además, las habilidades de Teddy son muy buenas como para reemplazarlas por algo más. Entonces, no hay forma. Ok. A ver. Chucha. Había un Shadow acá. Ok, estos bros son débiles a electricidad. Darkness won't work. Aunque no recuerdo a qué era débil This este one's bro. strong. A ver, ¿quién tiene elemento trueno múltiple? Ajá, ok. 3 of them. Don't give up now, okay? Persona! 2 enemies down. Ok, Keep uno going, más. senpai. One more. Oh, sí es cierto, reflejaba físicos. Es bueno saberlo. Es bueno recordarlo. Pa. A ver. So persistent. De repente tiene debilidad. ¿Hielo? Para. ¿Verdad, Jason? ¿Cuál fue tu arco favorito? De Persona 5. El mío de repente fue... A ver, déjame recordar.
Tal vez mi arco favorito fue el primero incluso. El Palacio de Kamoshida, literal. Después son un poco raros los demás palacios. Puede que sea un poco diferente en Royal, ¿no? Y después mi segundo arco favorito podría ser el de Shido, ¿no? Y después el final del juego. O tal vez el final del juego, podría ser mi segundo arco y después el de Shido, ¿no? Es que no sé, los demás palacios no estuvieron mal, pero siento como que les faltó algo, ¿no? Entonces, sí, fijo, el barco de Shido, o sea, muy god, me gustó mucho, lo recuerdo mucho también. El final del juego cuando Igor se revela, ¿verdad? Como el dios maligno de la historia. Y y el primer arco. No sé, siento que el primer arco les quedó muy bien. Y tenían buenas temáticas. Y después el resto, no sé, lo sentí un poquito... muy meh. O sea, no muy meh, pero como que le faltaba más saborcito, pues, ¿no? Como en el primer arco o como en los demás. Dice, top 1, el primero, ya que es el despertar de Arsène. Y el final del juego, la evolución de Arsène. Y le da un headshot a Dios. Sí, literal, ese es el final, pues, ¿no? De Persona 5. Arsène ahí con su megapistolón. Le da un terrible headshot a Dios. Sí, porque por ejemplo, ¿cómo se llama? El Museo de Arte, o sea, está bien, pero no es como que digas, puta madre, terrible cine, ¿verdad? Después sigue el banco, que pues podría decir yo hasta incluso que es el palacio más débil de todos. Después del banco, ¿cuál seguía? Ah, seguía el de Futaba. El de Futaba es muy bueno también, lo acabo de recordar. Aunque no va por delante de estos que he mencionado. Después el dungeon de Futaba, ¿cuál seguía? Seguía el de Haru, ¿verdad? Que es como que una estación espacial, creo que era. Y después de eso viene Shido, ¿no? A menos que me esté saltando a alguno que otro arco. Entonces, entre el banco y la estación espacial son los palacios más débiles en el juego. Pero es porque los demás son muy buenos, pues, ¿no? No, por acá no es. No, ahí está, puta madre. Oh, vienen a por nosotros. Ah, la verga, sí viene por nosotros hasta las escaleras. Ah, el Palacio de Sae, es cierto. Ah, se podría decir que sí, el Palacio de Sae me gustó muchísimo también. Mucho más que el del Futaba, ahora que lo recuerdo. Sí es cierto, sí es cierto. Sí, fijo, ¿no? El Palacio de Sae, porque literal es un casino y tiene varias dinámicas también. Es cierto, lo había olvidado. Muy bueno. Y la temática del boss, de que se supone que la ruleta debe girar y todo eso para que puedas atacarle al boss y para que sea vulnerable, en pocas palabras. Estuvo muy bueno.
Oh, ok, estos Shadows no sé cuál podría ser su debilidad. Vamos a checarlo ahora mismo, de hecho. Persona! Y que por cierto, el diseño, huevón, el diseño del Shadow de Sae es súper god. O sea, literal, es literal una Sae gótica. Tiene un vestido así súper largo. No un vestido suelto, sino que es como un vestido entallado. Un vestido negro. Y tiene como que unas mallas. No sé, no recuerdo si en las piernas y en los brazos o ambos. Y tiene un maquillaje así súper gótico, hermano, con un sombrero. O sea, muy god el diseño del Shadow de Sae. Bueno, en general, en Persona 5, en general los diseños son muy buenos. Son buenísimos. Y eso incluye a los protagonistas. Y con los protagonistas nada más, los diseños son muy buenos. A ver. Creo que no debería mandar simultáneo. Me va a gastar demasiado los puntos especiales, de hecho. Sí, vamos a mandar individual nada más. Que por cierto, me esquivó el elemento aire. Puede ser que tenga... Mierda, puede ser que tenga debilidad al elemento aire. Ajá, por eso lo esquivó, me lo imaginaba, de hecho. I reach out to the truth. No jodas, ¿también tienen repele y físico? Seas mamón. Para pa. Eso es bueno saberlo también, que repelan ataques físicos. Para. ¿Quién sigue? Por cierto. Ok. Muy god el diseño de Sae, su versión Shadow, porque a la verga iba a ser un insta-kill. No jodas. No lo mató eso. Ok, voy a hacer guardia. Vamos a mandar cura para todos. Tarararara. Oh, qué jodidos están estos Shadows, No me va a convenir luchar contra estos, siendo que tienen repele físico. Lo mejor será evitarlos, huevón, porque no hay forma. ¿También tienen repele eléctrico? Fue por eso que no murió. ¿Quién sigue? Ok. Puta madre, huevón. Le dimos literal un turno extra, man. Medio, todo es medio, ¿verdad? Sí. A ver. En este palacio el desgaste de puntos especiales es grande, Que por cierto, esta cancioncita me recuerda también al barco de Shido, a la canción, al soundtrack del barco, pues, ¿no? Ok, no tengo ingreso en esta zona. Vamos a ver del otro lado.
Hay un Shadow poderoso aquí. A ver. Oh, son estos bros. Oh, that's not. Aquí era Physical débil. attacks won't Oh, débil work, al so trueno. be careful. Trueno y... no descubrí la debilidad de este huevón. ¿Qué puedo hacer aquí? Oh, vamos a ver si es que tiene debilidad, ¿no? Debilidad, viento. No, pero... a ver, déjame ver algo aún. Physical attacks won't work on that thing? Ya, ok, ahora sí. 3 of them. Don't give up now, okay? Persona! Dice, me crasheó el juego, puta madre. Bueno, dejaré el stream en segundo plano mientras me voy a pegar un baño. Dale, dale, Jason, acá andamos igual. Hasta bastante buen rato. Y pues... debe ser una super mamada, ¿verdad? Una super lata que te crashee tanto el juego. A ver, vamos a ver por acá. Ok. Physical attacks. Vamos a ver si es que tienen debilidad fuego. De repente puede ser. Persona! So Oh, no persistent. tienen debilidad fuego, vale. Pero ¿qué tal hielo? ¿O no, hemos probado el hielo? No, sí lo hemos Physical attacks probado. won't work, so be careful. Que por cierto, estos bros también... como tienen anulación en los ataques físicos, pues muy difícil vamos a poder derrotarlos así nada más. Persona! I'll get it next time! Ok, vamos a mandar simultáneo esta vez. Nice. Enemy down. Don't Vamos a let mandar them otro get de you. hecho. Huh, that was awesome. Not bad. For Kanji. Ataque defensa. Oh, le bajó Your todas las agility has been estadísticas. lowered. Ok, eso no me preocupa tanto, al menos por ahora. A ver. Tarararararara. Electricity is its weakness. Keep at it. Es cierto. Teddy, your offense has been lowered. Yo creo que Atlus, los desarrolladores de este juego se dieron cuenta de que a la mierda, sí es cierto que Teddy es muy molesto tener que escucharlo siempre como navegador, pues, ¿no? Y por eso lo pusieron en el equipo y lo intercambiaron con Reese, hermano, porque no había forma, huevón. A ver. A ver. Es resistente Teddy, a your ataques agility has been físicos. lowered. Oh, solamente tiene múltiple, ¿no? Ok. Couldn't do it. Teddy, your offense has been lowered. ¿Quién sigue? Ok. Vale. Look at you, Teddy. You're rocking it. Este weón solamente se le puede bajar con habilidades elementales. Physical attacks won't work on that thing. Último recurso tiene, puta madre, man. Teddy, your agility has been lowered. Tiene poca vida, eso sí, pero ¿quién sigue? Sigue. Sería buena idea escapar, de hecho. Mierda, lo sabía, huevón. Mira, y nos one-shoteó incluso. Ok. Ok, hay bastantes. Pero que bastantes amenazas en este dungeon, ya me voy dando cuenta. Hay bastantes one-shoteos. A ver. Vamos a tratar de cambiar la estrategia. Creo que va a ser buena idea, de hecho, evitar a los Shadows que tengan afinidad o inmunidad, ¿verdad? A ataques físicos, porque es básicamente... Oh, mierda. Es básicamente lo que más usamos. Y pues que nos
que nos quedemos sin esa posibilidad, claro que nos compromete muchísimo. Y pues lo mejor sería evitar este tipo de Shadows. Aparte del tema de que nos consume un montonazo en lo que vendrían a ser los puntos especiales, pues, ¿no? Ok, hay un Shadow acá. También hay uno del otro extremo, de hecho, de este lado. Oh, es el Shadow este. Ah, creo que sería mejor enfrentarnos a este en lugar del otro. Debe ser el mismo mob. Sí, me lo imaginaba. Ok. Uh-oh, that one's immune to darkness. A ver. A ver. Oh, una asistencia, a ver. Oh, con la moto también. Ahora que las chicas también tienen moto. Eso no lo mató, ¿sí? A ver. Estos dos bros nada más mueren con ataques, ¿cómo se llama? Con hechizos, entonces, es la única forma, weón. Pero siempre nos pueden one-shotear también es el tema, pues, ¿no? Es por eso que estaba hablando de, en lugar de arriesgarnos a que nos one-shoteen, de nada más... Sí, efectivamente, mira. De hecho puede pasar lo mismo. Ajá, y tal cual, pasó lo mismo. Ok, creo que también el juego se acaba de dar cuenta de que ya no tengo elementos múltiples porque los reemplacé por otras habilidades. Entonces nos está cautereando de esa forma. Incluso. Aunque solamente parece que manda último recurso. Es la única habilidad creo que tiene, ¿no? Este mob como tal. A ver. A ver. Ok, está este Shadow aquí. Bueno, las cosas también se van tornando ya más pesaditas en el juego, pues, ¿no? Estamos ya bastante avanzaditos. Y por supuesto que se iba a poner más difícil, pues, ¿no? Estos Shadows, no los recuerdo. Ah. A ver, vamos a ver qué habilidades podrían tener. Que por cierto, vamos a checar los otros personas que también adquirimos. No tienen habilidades múltiples, eso sí, al parecer. No, ok. A ver. I reach out to the tree. No, pues me andan papeando, hermano. Pero literal, eso es un... Oh, me andan papeando por one shots nada más. Porque de otra forma no me pueden bajar casi. Entonces, literal, el juego está tomando medidas drásticas para hacernos perder incluso. A ver, ¿cuáles tienen resistencia al fuego? Absorbe. Ah, mira, parece que todos podrían tener debilidad al hielo, de hecho. Ah, lo falló. Lo más seguro es que sí, ¿no? A ver, pero ¿qué tal el trueno? Literal, el juego está tomando medidas drásticas para bajarnos. Barrera mágica. Ok. Resistencia. Ok, vamos a ver.
Oh, wow. Sí, ese hechizo que mandé fue un accidente por el botón. A veces me confirma 2 veces presionando una sola vez. Y pues ni modo. ¿Quién anda bajo en vida? Realmente nadie anda bajo en vida, pero... No voy a curar. Vamos a darle. Oh, tienen baja defensa física. Vale, vamos. Bueno, tal vez tan baja no es, pues, ¿no? Pero sí tienen baja defensa física. ¿Quién sigue? Ok. Ok, otra barrera mágica. Lo cual es súper, molesto, huevón, porque no le vamos a poder golpear con cualquier elemento, pues, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto les puede quitar esto. Ok. Es cierto que también se aumentaron, pues, ¿no? El tema de la evasión. Ok. ¿Quién sigue? Kanji sería más God si tuviese habilidades físicas múltiples. Oh, wow, ¿me one-shoteó de nuevo? ¿Por qué? No, pues literal sí me andan papeando de la nada, hermano. A la verga. No, pues tanta vida están bajando, qué raro, ¿eh? Ok, vamos a darle. Ok, me lo voy a tomar más en serio entonces. Vamos ahora entonces hasta calcular de quién es el siguiente turno, huevón. Porque ya es suficiente, ya ha sido suficiente. Este mob no lo había recibido anteriormente. Absorción, neblina, aire estancado. No sé qué debilidad podría tener. A ver. A ver. Oh, absorbe viento. Vale, es bueno saberlo. Oh, mira, son débiles al fuego. Es bueno saberlo también. Vale. Bueno, al menos no nos papearon esta vez, supongo. Mitad del dinero. Bueno, dale, pues. Vale, con eso es suficiente. Vale. Dice, madre mía, Willy, qué buen daño, compañero. Sí es cierto, ¿no es Jason? Andan haciendo un montonazo de daño desde hace buen rato. Pero es la única forma del juego que el juego tiene para pararme, pues, ¿no? Porque casi esta estrategia que siempre me armo casi no tiene debilidades. La debilidad es que literal los Shadow tengan inmunidad a ataques físicos. Porque dependo bastante de estos, pues, ¿no? ¡Ah! Ahí viene. Puta madre, ¿y ahora? Ah, bueno, a pelear obligados. ¡Ah, la verga! ¿Y ese mob? Nunca lo había visto, huevón. ¡Ah, la mierda! No jodan. Barrera mágica. No, pues no voy a poder checar qué debilidades tiene, hermano. Tiene una barrera ahora. Ah, voy a tener que quitársela entonces. Vamos a mandar uno normalito.
Ajá, para ¿cómo se llama? Para quitárselos. Ajá. Y como es habilidades de nivel 1 no me hace tanto daño, pues, ¿no? El tema era ese, justo. Dice... Ah, no, ya lo había leído. Ok. Ok, anula fuego y... Ah, mira, es débil al trueno. Nada más que me regresó la... ¿Cómo se llama? La habilidad, pues, ¿no? A ver. Oh, mira, es débil al hielo también. Ok. Y aquí está Kanji para rematar, pues, ¿no? Para tirarlos a todos abajo. Ahí está. Oye, que por cierto está bastante cool el diseño de ese Shadow, ¿eh? Es como un golem, básicamente. Oh, mira, ya se murieron. Ah, bueno, no todos. Tajo poderoso. Ok. Tenemos que bajarnos en este otro turno porque va a hacer mucho daño en el siguiente. No hemos visto si es que hace mucho daño también física. Bueno, si es que tiene afinidad física de repente. Vamos a checarlo ahora mismo. Voy a arriesgarme a que tal vez me quite mucha vida, pero va a valer la pena todo, probablemente. A ver. Ah, es un crítico. Ah, crítico. A menos que tenga debilidad física también. Dice, me encanta cómo el Dancho lee lo que quiere, lo cambia y la ve por una D. No, pues ¿qué leí ahora que lo cambié, ¿cómo se llama? No, pues no sé qué leí ahora mal. A ver, mitad del dinero, mitad de la experiencia. No, mitad del dinero esta vez. Porque podría compensar con más dinero. Aquí cambiamos el arcano. Y nos podría... Ah, no sale nada, sin efecto, literal. Ok. Ah, mira, subí de nivel también incluso. Vale. Ahora... ¿Qué? ¿Acaso dije GTA V de nuevo? No me digas que dije GTA V. No creo que haya dicho GTA V. Y sí dije GTA V, ¿no? Acá está el Shadow este. Fijo tengo que derrotarlo al parecer. Aquí lo que podría hacer es spamear literal habilidades. A ver. Creo que lo que puedo hacer es esto. Mandar 2 veces. Aquí trueno. ¿Quién sigue? Ok. Dice... Pues baño, no daño. ¿Baño? No, pero sí leí baño, ¿o no? Me voy a pegar un baño cuando dijiste. ¿No? A ver. Vamos a encargarnos de estos imbéciles primero. Para que no nos one-shoten, huevón. A ver. Oh, mira, ve. Nos lo esquivó. Ay, no se murió este bro tampoco. Ah, pero con este sí se mueren. Ok. Básicamente, para evitar de que tengan algún turno es spamear habilidades nada más. Pero es mucho gasto de puntos especiales.
Dice, fortalece los ataques de fuego en un 25%. A la verga. Esta habilidad es muy endgame también en Persona 5. 25% de daño a los ataques fuego. O sea, aparte de ser una habilidad muy buena. Mierda, ¿por qué podría reemplazarlo ahora? Es que Yuki también tiene una habilidades muy god. O sea, todas son muy buenas. Ruptura de fuego. Ah, creo que podríamos añadir esto, ¿no? Digo, quitar esto. Sí, vamos a quitarle. De hecho, este tema de que a veces, ¿cómo se llama? No me dé cuenta de qué digo. Lo había notado anteriormente, de hecho. Y es porque básicamente estoy pensando constantemente en qué decir, ¿verdad? Y como estoy pensando constantemente porque se supone que no me debo quedar callado, pues ahí se me puede ir cualquier cosita, pues, ¿no? En lo que estoy pensando después en qué decir. Dice, empecé con madre mía. Madre mía, Willy. Qué buen baño, compañero. Ah, creo que... Ah, sí es cierto. Ok, eso sí lo leí como daño. Sí es cierto, sí es cierto. Creí que estabas refiriéndote a la pelea, al combate que estaba justo terminando. Por eso lo relacioné con eso. Ah, ok, de eso sí me acuerdo, Sí, pero es porque lo relacioné con el combate, básicamente. Ok. Ok, sí hay un Shadow acá justo. Sí, pero lo leí así porque lo relacioné con el combate. De hecho, como también la laptop me queda un poquito lejos, ¿verdad? La tengo lejos y para leerlo perfectamente tengo que acercarme más. A ver. De hecho, aquí en el teléfono también tengo el chat, pero no hay mucha diferencia, de hecho. Entonces estaría súper cool tener hasta un chat más grande incluso. A ver. Estos bros son débiles al fuego, pues, ¿no? No, pero eso me costaría demasiado. Demasiado. Entonces vamos a debilitarlos con ataque físico. A ver. Ahora repelen ataque físico, ¿no? Y me muero. Ok, ya está. Boom. A ver. Sin experiencia. Eso me dolería mucho. Perder carta obtenida. Espero que no se pierda la de recuperar. Ok, es la carta nada más, vale. Más resistencia. No, vamos con este de acá. Listo, recuperamos un poco de puntos de vida y de puntos de especiales también, hermano. Ya me voy dando cuenta que en este dungeon es muy, muy importante. Me gusta que le hayan aumentado muchísimo la dificultad en este dungeon, siendo que los anteriores prácticamente... desde el primer dungeon no hemos tenido problemas, pero que para nada. Ok, esta de aquí está bloqueada. Vamos por la otra entonces. Hay un comodín acá. Vale. Acá si lo hacemos bien... chucha, hay varios. A rare one. Don't let it get... You can forget about using wind attack.
Oh, wow, son bastantes más. Eso podría ser peligroso incluso. It's really strong. Ah. No lo sé, hermano. Antes eran 2, pero ahora son 4. Entonces no, sería arriesgarme demasiado. Now's your chance. De hecho, Run. sería arriesgarme demasiado porque cuando están en estado de furia hacen el doble del daño, de hecho. Entonces no me convendría porque nada más terminaría gastando demasiado mis recursos. Y como son muchos, podrían también one-shotearme incluso. Ok, hay un Shadow justo acá. Aunque... es este mob. Este mob es terrible. Now's your chance. Run. Aunque como eran 4 comodines, hermano. O sea, imagínate la cantidad de experiencia que hubieses ganado si derrotabas a los 4. Y no solo experiencia, sino que también el dinero, man, que te daba el juego. Mierda, justo se va dando la vuelta. Ah, con eso ya me doy cuenta entonces que el juego está aumentando bastante más su dificultad. Mira, pero está este huevón. Watch it. That one's immune to electricity. Que por cierto, este Shadow nada más es un castillo con patas, literal, es tal cual, es un castillo con patas. Aunque no son varios. It's really strong. Don't use Ah, enemies left. You can win this. a ver. Si no me equivoco, con alguien tenía múltiple de hielo, o tal vez ya no, porque fusionamos personas y así. Creo que no, ¿verdad? No. No, entonces no es dado enfrentarme a este Shadow, a este mob como Now's tal. your chance. Run. A ver. Sigamos. Uy. What the fuck? ¿Dónde? Ah, carnet de indagación. Este es lo que necesitamos para desbloquear la otra puerta. Ok, el Shadow está de nuevo aquí. Ok, pero está dado vuelta. Entonces, no nos va a atrapar. Será muy complicado que nos atrape, de hecho. Pero hay otro aquí también. ¡A la verga! No, creo que era del otro lado. Aunque por acá es el tramo más lejos. Ok. Parece que nos va a obligar de todas formas a pelear incluso. Pero siempre podemos escapar también. Pero se ha quedado acá, hermano. Sí, fijo, con eso el juego está indicando de que ya van alzando mucho más su dificultad. Que por cierto, un buen exploit de experiencia en este juego serían los comodines. O sea, aparte de que dan un montón de experiencia, también dan mucho dinero. Pero tampoco es como si fuese muy fácil encontrarlos, ¿no? A menos de que haya, qué sé yo, huevón, algún ítem que lo puedes consumir que hace que spawnen mucho más de lo normal, ¿no? Y que con ese ítem se pueda farmear. Pero muy aparte de eso, farmear en este juego no lo veo que sea tan dado, pues, ¿no? O sea, en Persona 5 hay unos cuantos Shadows que dan bastante experiencia y no necesariamente son tan complicados de vencer. Pero en este juego no me he dado cuenta de algo así. Al menos no ahora. O no en todos los dungeons que hemos visto hasta ahora. A ver. Son estos imbéciles. Nice. There's an enemy weak to win. No jodan. Ok. ¿A qué era débil esto? This one's strong. No Watch jodas, ¿en yourselves. serio? 3 of them. Don't give Ok. up. Okay, No I'll puedo look for an permitirme, está muy complicado checar sus debilidades, man. Además que son muchos y se bufean demasiado. Ok. Ok.
Vale. A ver, vamos a probar hielo. No, creo... Ah, mira, lo esquivo. Just hang on. I'll find Probablemente you sea hielo. Ok. Crítico, ok. Are you okay? Hace un montón de daño, ¿eh? Y eso fue solo un turno nada más. Yo tengo resistencia a ataques físicos. Pero soy el único que tiene resistencias. De hecho, estoy en aprietos, hermano. De nuevo. You're on a roll, Bueno, tal vez yo no senpai. tanto. Acabo de matar a You dos. okay there, Kanji? Por eso mencioné que no Don't tenían strain tanta yourself. defensa física. No, de hecho aquí mismo Yuki también podría matarlo sin ningún problema. Y efectivamente. Ok. Oh, mira, bastantes más cartas. A ver. Vamos con este. Y vamos con este de aquí también. No, pues el juego ya me la anda poniendo difícil, hermano. A ver. Lo cual está bueno. Está bueno porque me hace plantear más mis estrategias al momento del combate. Another level. Gotta keep at it. Disparo torrencial. Inflige daño físico medio entre 2 a 3 a un solo enemigo. Es cierto, parece que Kanji no va a tener ni ahora ni en el futuro habilidades simultáneas. A ver. Ah, por este, pues. O sea, esta habilidad es muy meh. Es muy estándar. Ruptura de electricidad. Ok. Ok, vamos a curarnos porque literal andamos en la B. ¡Andamos en la B! ¡Andamos en la B! El señor, ¿no? Ahí todo histérico gritándole a su TV, huevón. A su televisor. Ok, ya podemos abrir aquí la compuerta esta. ¡No! ¿Ah? La puerta no se abre con el carnet de... No me jodas, ¿qué tengo que hacer entonces? No, pues, ¿qué hago con esta llave entonces? Si no se abre con esto, ¿qué se supone que haga? Uy, ahora tendría que derrotar a otros Shadows, supongo. Supongo que tendría que derrotar a más Shadows de repente. Me va a consumir muchos más recursos. Pero es que no hay otra puerta que pueda abrir. Que no haya sido abierta. A menos que me haya saltado algo. Oh, de repente está en un cofre que no he descubierto aún. Es lo más seguro. ¿No hay cofres por acá o objetos, algo? No, no hay nada. Pues parece que vamos a tener que derrotar a todos los Shadows de repente porque parece que es eso lo que quiere el juego. Ok, vamos a ver. Watch it. That one's immune to electricity. Ah, no recuerdo si tenían repele físico, huevón. This Podrían matarme si no lo tiene. A ver, vamos a probar con esto. Soda. Ah, sí lo tiene. Ok, menos mal que no hice el otro, three huevón. enemies left. You can Aunque win con this. eso perdí un turno, man. A ver. So persistent. A ver. No tienen mucha defensa tampoco mágica, pero de igual forma, son muchos.
El problema es que son muchos. Si fueran 2... Oh, mierda, también ¿cómo se llama? También está el tema, ¿no? De que aguantan bastantes elementos. Por ejemplo, creo que también aguantaban... Physical attacks won't work on that thing? viento, si es que no me equivoco. Vamos a mandarle fuego, de hecho. ¿Quién era quien que tenía fuego múltiple? Ah, no, a un solo enemigo. Sí, a un solo enemigo también. Ok. ¿Quién sigue, por cierto? Ah, ok, sigue Yuki. De repente no es necesario. Ok. Lo bueno que aquí acabaríamos con 2. Amazing, Yukiko-senpai. 2 defeated so far. Y me sale caro este mod porque nada más podemos derrotarlo con elementos, pues, ¿no? A ver. Ah, mira, estaba 4 más. Ta 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 ta. Ok. Ok, seguimos. Míralo. No sé por qué me acordé de este bro. No me acuerdo cómo se llama. Pero de vez en cuando me aparecían sus TikToks. Que hace esta voz así ronca, así como que súper forzada. Hasta se escucha como si fuese una sierra cuando está hablando, huevón. Pero sus entrevistas que hace así en la calle son muy god, porque hace que la gente se ponga súper incómoda, huevón. Es que también las preguntas que hace, hermano. ¿Tú de repente lo conoces, Jason? Creo que este bro es, argentino, ¿no? No sé si lo conocerás. Que estuvo con... ¿Con quién estuvo? Ah, no, se supone que también va a participar en la velada, creo, ¿no? Por eso se fue a España, creo que un tiempo. A ver. Oh, es cierto, tengo que descubrir debilidades de nuevo, puta madre. A ver. A ver, vamos a ver si es que no es débil al viento, huevón. Ah, mira, no es. Ok, no tienen resistencia mágica, eso es lo bueno también. It's a strong one. Don't lower your guard. 3 of them. Don't give up now, okay? A ver. No, vamos a matar a este bro, creo, ¿no? Sí. Enemy defeated. Go for broke, Teddy. Vamos a ver estos bros, si es que tienen alguna debilidad también. ¡Ah, la mierda! No, es un... Mierda, tienen insta-kills. ¡Ah, la verga! Tienen insta-kills. Ok. Esto puede ponerse feo en cualquier momento. Vamos a ver. Parece que resisten a todas las habilidades, básicas, ¿no? A ver. ¡A la mierda! ¿Tantas resistencias tienen? A ver, vamos a probar hielo esta vez. De repente son débiles al hielo. ¡A la mierda! Casi tienen resistencia a todo. ¡Oh! Ya sé. El que hizo con habilidad de Hama debe ser débil a...
a oscuridad y el que hizo oscuridad a luz, huevón. Vale. Vamos a ver. Come on down. It ain't going down. Ok. One enemy to go. Keep it up. Mierda, podrías hacernos un insta-kill también. ¿Quién sigue? Oh, ok, sigue Yuki. Dice, ni idea. Ah, ok. Es un bro que hace así como que un raspy en su voz. Algo así como que, míralo. Algo así, ¿no? Pero a la verga. Hasta me dolió, hermano. Para hacer eso, hay que tener técnica, huevón. Pero yo lo hice con una pésima técnica ahorita porque, pues, o sea, literal no estoy practicando para nada. Ese raspy, cómo hacerlo como tal. Aparte de que te desgasta mucho la voz también porque hay que saber hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, hace como que ese tipo de efecto en su voz y no sé, quién sabe si le estará haciendo bien o no, pero le puede pasar factura en su voz también. Soda. Oh, mira, un crítico. Enemy down. Have at it. Is everyone ready? Get set. Yo no lo sigo personalmente, pero a veces me salen sus TikToks. Y parece que ya no hace videos tan seguido tampoco. Pero por lo poco que he visto, va a estar en la velada incluso en España. Cambiar arcano sin dinero, perder carta obtenida. Cambiar arcano. A ver. Ok, sí me lo cambió, genial. Mitad de la experiencia. No, vámonos con este nada más. Genial, sacamos buenas cartas ahí esta vez. Y subió también de nivel Teddy, pues, ¿no? A ver. Cierto, vamos a curar. Acá está el otro Shadow Ok, vamos a limpiar este piso porque parece que eso es lo que nos está pidiendo el juego. Physical attacks won't work, so be careful. Esto sale muy caro, eso sí. Muy caro, huevón. No, pero ¿cuál era la otra habilidad? A ver. Fuego y hielo. No tengo las demás. Three of them. Don't give up now, okay? O sea, sí las tengo, pero a lo que me refiero es tenerlas múltiple. Vamos a ver. Mira, sí son débiles al fuego, al viento. Aunque esto me va a costar carito a mí, nada más. Enemy down. Nice move, Senpai. Ya está. Enemy down. Con eso debería ser suficiente, de hecho. I live for this part. Wow, no se murieron. Puta madre. Sí es cierto, tienen repele físico, huevón. Fuck. Yukiko Senpai's confused. Lo olvidé, hermano. ¿Qué más repelen? It's weak to wind. Don't let Y it también get me. repelen electricidad, huevón. La acabo de cagar mal, de hecho. Fuck. 3 enemies A left. ver, You can win this. a ver, bueno, voy a matar a uno al menos. Good going, Teddy. Keep it up. Vamos a hacer guardia. No puedo hacer nada literal con Kanji tampoco. Yukiko Senpai's confused. A ver. ¿Quién sigue? Senpai, you really get me going. Yuki, pero está confundida, ¿no? Pues al carajo. Voy a tener que gastarlo. Y ya está. Ok. Dos más. Perder carta repartida.
No me di cuenta cuál perdí, de hecho. Vamos con esto y esto. Ok, con eso debimos, de hecho, haber limpiado todo este piso como tal. Pero what the fuck, entonces ¿a dónde voy? Se supone que ya hice todo, pues, ¿no? Oh, no me digas que tengo que regresar a los anteriores pisos para poder abrir las otras puertas. Para papam. Ah, de repente es eso, ¿no? Quiero que regrese a los anteriores pisos, huevón. A la verga. Oh, hay un Shadow justo acá. De repente por acá hay un cofre. No, no hay un cofre, ¿eh? Careful. This one's strong. Fire won't. Ok, hielo. Nah, voy a dejar que los demás se encarguen, puta madre. A ver. 3 of them. Don't give up now, okay? Persona! 2 enemies down. She is Great, unreal. Yukiko-senpai. A ver. Enemy defeated. Good job, Yukiko-senpai. Ah, con eso debería ser suficiente, de hecho. Enemy down. Is everyone ready? Get set. Voy a tener que bajar pisos entonces para encontrar las llaves a la verga, hermano. O sea, no habría ningún problema si los pisos no se generarían random. De forma random, ¿verdad? Pero, pues, no me jodas. O sea, todos los pisos son generados súper random. Lo cual no hay como que un lugar fijo donde pueden aparecer, ¿no? Los ítems como tal. A ver, vamos a ver. Jason, ¿tú de por si acaso recuerdas qué es lo que se tenía que hacer para poder abrir una puerta? Porque aquí con el objeto que acabo de obtener no me está dejando abrir esta puerta que está sellada. Supongo que sí voy a tener que bajar los demás pisos, pues, ¿no? Porque no hay más aquí. Ajá, no hay más, pues. A no ser que de repente haya por acá, lo cual dudo. No, aquí no hay nada. A ver, de este otro lado. No, tampoco hay nada aquí. No, aquí nada más están las escaleras. Pues me imagino que sí, de repente sí, pues, ¿no? Hay un Shadow aquí. Ok. Qué raro que creí que ya había limpiado todo el piso. Me faltaba uno. Vale, vamos a ver si es que de repente me da el ítem que necesito. Ah, pero qué pesado, hermano. Dice, el objeto es para un piso superior o inferior. Después vas a tener el mismo problema y vas a tener que bajar a esa misma puerta con otro objeto. Ah, ok, vale. Entonces sí, tengo que bajar a otros pisos, ¿verdad? Vale, entiendo. Supongo que aquí conseguimos la llave de un piso en concreto, pues, ¿no? Recuerdo que
el primer piso era donde no nos dejaban abrir una compuerta. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, de hecho. Vamos a escapar del dungeon. Voy a llenarme las barritas de... ¿Cómo se llama? Ah, pero ¿cuántas personas tengo ahora? A ver. Ah, no obtuve muchos, de hecho. Ok. A ver, voy a llenarme aquí. A la verga, un montonazo me pide, pero bueno, ni modo. Va a valer la pena, porque es la única forma de que me quede en el dungeon. Ah, no tengo que hablar con Teddy aquí. Vale, sí me imaginaba, ¿no? Que de repente tenía que volver a los demás pisos, pues, ¿no? Porque sí me acordaba de que en otros pisos hay habían compuertas también cerradas. Ok. Era justo esta, mira. La que estaba cerrada, si es que no me equivoco. Aunque, como digo, pues, ¿no? Siempre se generan de forma random. No se puede saber exactamente dónde es que es. Hay un Shadow aquí también. Creo que lo mejor que puedo hacer también es evitar a los Shadows. Para buscar la puerta que necesito, pues, ¿no? ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se movió? Puta madre. Ah, y estos tienen insta-kills incluso. Ah, no me jodas. Ah, qué pesado, weón. De hecho, me olvidé de guardar la partida, fíjate. Ah. Bueno, a ver. Bueno, estos bros no son tan fuertes a estas alturas, de hecho. Vamos a ver. Ok. A ver. Ok, me gusta la dificultad de este dungeon porque me está haciendo regresar. Me gusta mucho. Entonces se siente un poco más variado también el juego. Pero, a contrarios, eso también significa que me voy a tardar bastante más en resolver estos dungeons, pues, ¿no? O al menos este en específico, no sé cómo vayan a estar los después. O sea, los dungeons después, ¿verdad? Los demás. En caso de que hayan más, lo que es muy probable, de hecho. Pero pues, está bastante bien. Ah, mira, evitar encuentros podría ayudarme también. Que por cierto, Jason, ¿ya te diste un baño tan rápido, creo? Aunque bueno, tan rápido no, pues, ¿no? Desde que dijiste que te ibas a dar un baño ya habrá pasado como una media hora de repente. Ah, mira, subí de nivel incluso. Ale, no solamente yo, la mayoría del equipo subió de nivel. A ver. Ah, debió haber sido piso 3 o piso 2. Donde había una compuerta cerrada también. Ah, no, pero sí es cierto que tengo evitar, pues, ¿no? Ok, mientras no me toque, todo va a estar cool. Ok. Ok, con esto me va a permitir poder explorar para ver dónde es que está la compuerta que me hace falta.
Aún me falta explorar más incluso. A ver. Me puede saltar también un Shadow de los cofres, entonces no me debería confiar demasiado tampoco. Ok. ¿Qué más falta? Falta una parte, ¿no? Vale. Vamos a ver. Aunque lo más probable es que no esté aquí, pues. Ok, tengo que ir de frente. Sí. De hecho, Jason, yo como jugué Persona 5 como primer persona, ¿verdad? Y por supuesto, ¿no? En Persona 5 y en el único Persona donde hay palacios como tal. Yo tenía como que una mentalidad de que de repente los anteriores Personas no me iban a gustar. Porque los palacios, pues los palacios tienen sus niveles determinados, ¿verdad? Y no son generados de forma random. Entonces yo tenía como que esa perspectiva antes de jugar Persona 4 al menos, de que de repente no me iban a gustar precisamente por eso. Pero supongo que aún no me gusta del todo el hecho de que los dungeons literal sean generados de forma random, ¿verdad? Porque estaría muy bueno que sean entornos únicos como lo son en el 5. Pero es así como lo manejaban anteriormente, pues, ¿no? De hecho, en Persona 5 es la primera vez en que hacen literal palacios o dungeons de una forma orgánica y no autogenerada, básicamente. Ok, piso 2. No había nada en el primer piso. Aquí también me vendría bien el evitar encuentros, pero bueno. Qué hijo de puta. Ah, mierda. Watch it. That one's immune to fire. Resistencia al fuego anulada, ok. Quitan bastante, ¿eh? Quitan bastante vida, hermano. Aunque de todos estos sus debilidades ya las tengo, si es que no me equivoco. Este de acá no tiene. Vale. Vale. Sí, quitan mucha vida. A ver. No voy a poder usar mi persona, creo. Ok. Ok, estos bros son débiles al hielo. ¿Su persona se llama Kentucky Doji? Mierda, me bajó un montonazo, hermano. Lo falló, puta madre. Kanji defeated 2 enemies. Go team. Ok. Go senpai, you rock. Sigue, ok. Un crítico, genial. Eso debería ser suficiente entonces.
Cambiar arcano. A ver. Repartir cartas nuevas. Vale. A ver, me pregunto cuál era el piso que necesitaba una llave. Supongo que era el piso el 3 de repente. No estamos bajos en vida, creí que sí, de hecho. ¿Será este? Para papá. Hay un Shadow justo aquí, huevón. Esperar a que se dé la vuelta, de hecho. Ok, ahora. Oh, es este mismo... Bueno, no es el mismo, pero es muy parecido. Que tenga resistencia al... Bueno, que tenga debilidad al viento. Me está jodiendo la vida ahorita, porque no tengo un múltiple de viento. A ver. Qué pesados. A ver. Si es que se digna a ver de repente. Ok, ahora sí. Vale. Ok, vamos. Es lo mismo, pero al menos son menos. Ah, mira. No son débiles. Ok, a ataques físicos. Puedo ir con eso de repente. Pero que son muchos menos que los anteriores, eso sí. Vale. Yukiko-senpai? Boy, if looks could kill. It's so stubborn! Oh, con esto debería ser suficiente incluso. Come on down! I wasn't expecting that from you, Kanji. Sweet. Oh, la verga, otro crítico, ok. We take those. Oh, wow, aquí no hay nada, literal. Oh, mira esto. Que por cierto, debo estar farmeando un montón de objetos aquí. No solamente para poder dárselos al bro este de la tienda de armas, sino que también para las misiones secundarias que nos habían pedido. De recolectar objetos. Entonces, fijo. Algo ahí va a salir para las misiones secundarias. Ok, aquí hay un Shadow rojo. Que tiene nivel... Que significa que tienen nivel de más que nosotros. Ah, son estos bros que son débiles al hielo, si no me equivoco. Porque son elemento fuego. Two enemies left. Don't lower your guard now. There. I couldn't do it. A ver.
That's the spirit, Teddy. A ver. Enemy defeated. ¿Quién sigue? Go for broke, Teddy. Ok. Ah, con eso debería ser suficiente. Ajá. Ok. Me están saliendo muy buenas habilidades y cartas acá. Bueno, no habilidades, pero cartas, pues. A ver. Oh, no, ese era el que quería. Fuck. Bueno, ni modo. Oh, mira, subió de nivel también, a la verga. Vale. Homúnculo. Hay un objeto que se llama homúnculo. Ok. Puta madre, todavía me acuerdo cuando Dross sacó su video de los homúnculos. Y había un bro todo idiota en un traje de hazmat. O sea, de este tipo de trajes, para evitar cualquier tipo de intoxicación, ¿verdad? Biológica. Y todo estúpido ahí con una cáscara de huevo, hermano. Y poniéndole según, pues, ¿no? Esperma. Y todo el mundo se volvió loco por ese video de que, a la verga, un homúnculo, huevón. Que después, por ejemplo, esto es un dato. Puta madre, huevón, tienen ventaja, fuck. Ah, la mierda, no jodas. Ah, mira, y se escapó incluso. No me digas. La concha de su madre. ¿Quién sigue? Ok. Y ¿cómo se llama? ¿Qué estaba hablando de los homúnculos, hermano? Es que ese me sorprendió que tocáramos al comodín sin antes atacarlo como tal. Okay, I'll look for an opening. Now's Okay. your chance. Run. Y y todos se ponían a intentar, pues, ¿no? Este tema de que, a la verga, yo también quiero crear mi propio homúnculo, ¿no? Ah, cierto, ya me acordé lo que iba a decir, que por cierto, después, ¿verdad? De hecho, es por esta razón que yo dejé de seguir a Dross. Es de que después Dross ya no hacía videos como tal de historias reales o de cosas culturales, de historias de terror de ciertas culturas de países y tal. Después el bro mismo se puso a inventar historias, man. Y ya no tenía chiste, pues, ¿no? Y de hecho hubo un tiempo en el que lo criticaban porque según los videos que hacía ya no eran de historias reales, que eran literal de historias inventadas. Y eso fue lo que a mí también me alejó de consumir su contenido de igual forma. Pero es que no tiene sentido que nada más se ponga a inventar historias. Nada más porque, no sé, pues por el motivo que sea. Al menos yo lo seguía más que todo por las historias reales o de casos reales o de cierto tipo de lore de algún país, etcétera, 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 ¿no? Que tengan que ver con terror. Pero no para historias inventadas, hermano. Para historias inventadas me veo cualquier otro video. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, lo dejé de seguir a Dross y no lo he vuelto a seguir, la verdad. Pero hay gente que aún consume sus videos y que aún así sean historias inventadas o sea lo que sea, pues lo disfrutan y está bien, ¿no? Pero al menos yo personalmente la verdad es que no lo disfruto, sinceramente. La verdad es que no.
Que por cierto, lo de la historia del homúnculo también es una historia inventada, por supuesto, ¿no? Pero se hizo muy viral en esos tiempos. You can win this. Se hizo muy viral, huevón. Last one. Que Go por for cierto it. ya tiene bastante tiempo. ¿De cuándo es ese video? ¿De 2018? Por ahí será, ¿no? 19. No, hasta menos incluso de repente. Tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Pero eran buenos los videos que hacía Dross. Hasta que, pues no. Lo que mencionaba, que dejó de hacer contenido... Que era de historias reales y así, ¿no? Ya exploré a todo aquí, ¿verdad? Sí, ya lo exploré todo. Ok. ¿O no? No, sí, de hecho sí. Sí, ya está todo, ya está todo. Ok. Que por cierto, Jason, ¿tú de repente veías a Dross hacer sus videos? De hecho, lo que más me gustaba de su contenido que hacía de acá para de lo que vendría a ser su contenido clásico, ¿no? Lo que más me gustaba eran los directos que hacía, pero de un momento para otro dejó de hacer directos incluso. Y pues le perdí el rastro completamente desde esos momentos. De hecho, uno de los videos de sus directos que más recuerdo que hacía era de su predicción del GTA 6, que por cierto, Dross le super acertó, ¿no? Con prácticamente lo que vendría siendo pues revisitar Vice City. Y esos videos ya tienen tiempasazos. Ooh, this enemy's weakness. Pero sí le acertó ¿cómo se llama? Dross a que el siguiente GTA iba a ser en Vice City. Aunque de repente no le acertó tanto porque por descarte... O sea, GTA 4 ya hicieron Liberty City. GTA 5 ya fue San Andreas, ¿no? Aunque no fue el mismo San Andreas que... Bueno, no fue el mismo Los Santos que San Andreas, ¿verdad? Porque San Andreas abarca San Francisco y Las Vegas también, ¿no? Cosa que en GTA V solamente es Los Santos y un poco de territorio rural y ya está, ¿no? Y por descarte, pues lo que seguía era Vice City también. Enemy down. Nice move, Senpai. Enemy down. Nice move, Senpai. Que por cierto, esa es una de las cosas también que no me gustaron del todo de GTA V. Que no incluyera San Francisco ni Las Vegas como está en San Andreas. Sé que se enfocaron muchísimo más, pues, ¿no? En Los Santos moderno, porque San Andreas es Los Santos 1992, o sea, Los Ángeles 1992 y pues en San Andreas, en GTA V literal es 2013, ¿no? Pero fuera de eso, You can win this. Blast it with wind. GTA V lo hicieron muy bien, solamente que no es de mis GTAs preferidos, pues. Sería una mentira si digo que lo hicieron mal, de hecho. Lo hicieron muy bien, solo que no es de mis preferidos tampoco. Y la historia, pues, es un poquito flojita también. Es un poquito flojita la historia. This one's very weak. A ver. I can't defeat A ver. it. Tarara, papara, papara. Enemy defeated. Go for broke, Teddy.
Dice, miré algunos videos de Dross por allá del 2017, pero hoy en día no veo ni escucho nada de él. Sí, es que ya no escuchas nada, absolutamente nada de Dross. Más que, o sea, se sabe pues, ¿no? De que aún sigue haciendo videos como tal. Pero de que haga contenido así, aparte de su nicho, pues, ¿no? De videos de terror, ya no. Y precisamente como son historias ya creadas, o por él mismo, o que las consigues por ahí, o no sé de dónde sacar esas historias. Supongo que todas las ha de crear él mismo, pues, ¿no? Es por eso que, literal, no es de mi interés ese tipo de contenido. Solamente tengo uno. Ok, vamos a subir de nivel. Para pa 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 pa. Que por cierto, Jason, ¿tú qué opinas de GTA V? ¿Te gustó la historia del GTA V? O sea, cuando recién salió el juego, todos decían, no, GTA V, el mejor GTA de todos, pues, ¿no? Porque aún la gente estaba en la luna de miel, pues, de lo que vendrían siendo los lanzamientos de los juegos. Pero después, con el tiempo, la gente también se va dando cuenta de las cosas que resultaron súper bien y las cosas que no resultaron del todo bien. Creo que el aspecto favorito mío de GTA V es que agregaron muchos encuentros randoms. O sea, muchísimos, pero que muchísimos encuentros randoms. Misiones secundarias, muchísimas también. Y todo lo que vendrían siendo los secretos. Y por ejemplo, los coleccionables, como los coleccionables estos de las cartas de la mujer esta que asesinaron en el juego y que después vas a cierto monte a cierta hora con cierto tipo de clima. Literal, spawnea su espíritu, ¿no? Y son ese tipo de toques, de cosas secundarias que le agregaron al juego, que me encantaron, y ese es mi aspecto favorito del GTA V. De hecho, este mismo aspecto lo super maximizaron en Red Dead 2. Y aunque de Red Dead 2 la historia es literal la mejor historia jamás hecha en los videojuegos hasta el día de hoy, en mi opinión, ¿verdad? Pero aparte de eso son las misiones secundarias y los eventos aleatorios y los desconocidos que podías encontrar. O sea, hicieron a sentir al juego tan pero tan orgánico que fácilmente podrías jugarte Red Dead 2 sin jugar la historia principal y nada más roleando como si fueras un vaquerillo de por ahí. Prácticamente te podrías jugar Red Dead 2 de esa forma, sin ningún problema. Pero nadie juega Red Dead 2 por los eventos random, pues, ¿no? Todo el mundo lo juega por la historia, claro está. Senpai, that was so cool. Está buena, pero me gusta más la historia del San Andreas. Sí, está buena, no es mala, pues, ¿no? Es un poco flojita, pero mala no es, hermano. Para nada, de hecho. Y no, pues por supuesto que la historia de San Andreas es súper god. No por algo se le conoce también por literal ser el mejor juego de todos los tiempos, ¿no? Y que ha envejecido muy bien, ¿verdad? Y que literal es un juego adelantadísimo a su época. Cosa que, por ejemplo, yo no podría decir de que Ocarina of Time sería ese juego, ¿no? Aunque Ocarina of Time, siendo prácticamente un juego así como que súper innovador, yo no lo considero que sea el mejor juego de todos los tiempos.
El primer juego 3D creo que fue Mario 64, ¿verdad? Aunque a mí nunca me tocó pues Mario 64 porque yo tuve la PlayStation básicamente. Entonces, no podría dar fe, ¿verdad? Y aparte de Mario 64, una vez que lo jugué en emulador, o sea, está divertido, pero no me atrapó tampoco. Y también por el mismo de que es un juego viejito, pues, ¿no? Entonces, una cosa es jugarlo muchos años después y otra es jugarlo en su momento, tal cual. Entonces no podría yo tampoco dar como que una opinión demasiada sólida en este caso acerca de estos juegos de 64. Pero yo que tuve 3DS y que intenté jugar Ocarina of Time, sinceramente ese juego no me atrapó. La verdad es que Ocarina of Time no me atrapó y entiendo la novedad que pudo haber sido en su tiempo, pero pues la verdad a mí, o sea, muy aparte de que no tengo el factor nostalgia, ¿verdad? En cuanto a gameplay, incluso no lo sentí tan divertido tampoco, pero esa es mi opinión, pues, ¿no? Y después ahí al rato me andan funando, ¿verdad? Por decir eso de Ocarina of Time. Pero esa es básicamente mi experiencia. De hecho, no solamente lo jugué en la 3DS, sino que anteriormente, por la misma popularidad del juego, intenté jugarlo en emulador. Pero la verdad es que el gameplay no me atrapó para nada. Y bueno, el remake o remaster de la 3DS, sí, es más un remaster porque nada más tiene pues mejoras en rendimiento y en texturas y tal, pero es básicamente el mismo juego. Intenté jugarlo en la 3DS, pero no pude realmente. Lo habré jugado como unas 2, máximo 3 horas. Pero más de eso no lo jugué. Y eso que yo no soy del tipo de personas que les hace el feo a los juegos viejos. ¿Verdad? De hecho, juegos viejos que no jugué en su momento, me gusta darles, probarlos y darles una oportunidad porque me pueden gustar de todas formas. Pero con Ocarina of Time, realmente que no me atrapó, pero que para nada, ni un poquito. Pero está muy bien, que haya sido un hito, ¿verdad? En la historia de los videojuegos y que haya tenido tal magnitud en cuanto a ¿cómo se llama? A lo que vendrían siendo las novedades del 3D. Pero como juego, la verdad es que a mí no me atrapó. Supongo que también tiene que ver con gustos, pues, ¿no? Y cómo fue el juego, hecho en su tiempo, ¿no? Y fíjate que yo soy muy, muy fan de los plataformeros. O sea, lo que más me gusta en juegos es una aventura, ¿no? Y literal, Ocarina of Time, pues, por supuesto que es una súper aventuraza, de hecho. Pero a mí la verdad es que no me atrapó, ¿eh? No me atrapó su mundo, ni los personajes, los pocos personajes que conocí, ni el combate. Entonces, supongo que en este tema se trataba más de gustos que otra cosa, ¿verdad? Y de repente sale un nintendero de la alcantarilla y dice: ah, pero no todos podemos tener buen gusto, pues, ¿no? Por ahí sale uno, ¿no? De repente. A ver. ¿A qué era débil el otro? Ok. Vale. Sí es cierto.
No tengo mucha vida, ¿eh? Vale, voy a hacer esto entonces. Three enemies left. You can win this. Enemy down. Don't worry, I got this one. Yeah! ¡Oh, genial! Nos va a echar una manita. Chie, acá un rato. ¿Qué podría hacer aquí? A ver. Bueno, pero para mí el puesto que tiene mucha gente, Ocarina of Time, ese puesto para mí se lo lleva Red Dead 2. O sea, no hay nada comparable con Red Dead 2. No hay absolutamente nada que se le compare. Aunque también caben gustos, pues, ¿no? Porque mucha gente dice que no le gusta Red Dead 2 por su gameplay. Y sí, la verdad es que es un poquito pesado. You can win this. Two enemies left. Es un poquito Don't lower pesado your porque guard es now. muy lento. ¿Verdad? Y para eso también están los gustos, claro. Yukiko-senpai beats the enemy in style. Oh, ok. Come on down. De hecho, yo también fui víctima del gameplay de Red Dead 2 en la primera vez que lo jugué. De hecho, terminé súper cansado de lo lento que era el juego. Que lo dejé de jugar como por 2 semanas incluso. Lo recuerdo perfectamente porque me súper frustró el juego de lo lento que era. Pero después terminé volviendo a este. Te acostumbras de lo lento que puede ser, ¿verdad? Pero después de eso, o sea, es muy god. Dice, aquí me despido ya que es medianoche y mañana toca ir al Insti. Me saludas a la doñita y me cuidas. Dale, Jason, ahí nos vemos, pues. Ahí nos vemos. Gracias por acompañarnos por acá un rato. A ver. Oh, no, este mob de nuevo. Vamos a escapar. Now's your chance. Run. A ver. Ok, podría aparecer cualquier cosa aquí, de hecho. Aunque estamos en la búsqueda de una puerta, hermano. Oh, un comodín. Ok, a ver. Vale, vamos a ver. Vale. Ooh, a rare one. Don't let it get away. Defensa reducida. Yukiko-senpai, your defense is down. Aquí era débil este bro al trueno, ¿no? Ok. A ver. You hit the enemy's Go to town, weakness. senpai. A ver. It got back A ver. up. Defeat it fast. Si no me equivoco, eso te provoca no, te quita bufeos y tal. De repente es la única habilidad que tiene. A ver. Electricity should do the trick. Good luck. No, es elemento viento incluso. Qué raro. Three of them. Don't give up now, okay? Vale. Yukiko-senpai, your defense is down. Ah, de repente sí. A la mierda, hace un montón de daño. ¿Cómo se llama?
Kanji ahora con esa habilidad. A ver. A ver, vamos a cargar para hacer un montonazo de daño el siguiente turno. Aquí podría curar tal vez de repente. No, pero todavía no. Es muy pronto. Oh, sí es cierto que son resistentes. Vale. A ver cuánto más daño va a hacer Kanji esta vez. Ok. Oh, wow, le quitó un montonazo de vida, ¿eh? ¿Quién sigue? Oh, ok, vale. No, lo mejor es que trate de encargarme de estos dos. Estaba pensando en curar a Yuki, pero no, de repente no es necesario. Vamos a derrotar a los dos incluso. ¿Quién sigue? Ok. Oh, wow, vamos a subir de nivel fijo esta vez. All right, senpai. Sí, por supuesto. Did I level up? A la mierda, todo el mundo. Sí, todo el mundo subiendo de nivel. Es que matamos a dos. Level up time. A ver. Alguien se tuvo que haber quedado sin mucha vida, de hecho. Ya, con eso es suficiente. A ver. ¿No hay puerta? Ah, no, todavía sigue. Todavía hay uno más, pues, ¿no? ¡El diablo! ¿Dónde es que está esta puerta que necesito? Bueno, vamos a tener que seguir continuando por acá hasta encontrar el piso donde está esta puerta. Que de hecho, pues, tantos pisos no hemos recorrido hasta ahora, siendo que nada más son 6 pisos. Hay un montón de shadows, eso sí, por acá. Y están juntos incluso. Si nos enfrentamos a uno, vamos a tener que obligatoriamente enfrentarnos al otro también, huevón. Ok. Y es la única parte que nos hizo falta explorar. Bueno, hay un cofre ahí. Debí haber ido a esta parte. Pero podría contener un ítem importante también. Es que siguen los dos ahí, hermano. A ver. A ver, como ya se alejó un poquito, de repente no aparece como tal. It's a no-brainer. Ok, ataques físicos únicamente aquí. Ok. Don't give up now, okay? ¿Es resistente también al fuego? Sí, a todo. A todos los elementos básicos es resistente, de hecho. So persistent. Ok. Nice. Aquí fijo Kanji va a matar uno. Porque no hay forma de que aguante ese ataque. Sí, por supuesto. Corte tempestuoso. Doble, ¿eh? A ver. Ok. Ok, listo. Sí se juntaron ambos. Fuck. No way. 4 more enemies are here. Qué pesados. A ver. Para pa.
Ok, y ahora falta el otro. Nice move, Senpai. Algo que estaría muy bueno que este juego tenga es que tuviese esta característica como en Persona 5, Enemy down. que tuvieran el That's the batón spirit, pass, Teddy. o sea, que se pasen el That's turno amazing, entre Yukiko compañeros senpai. Keep it up. si es que logras un crítico. Ah, Kanji's been mierda. hit. Someone help him. Whoa, Ok, Kanji, esto no es are bueno, you hermano. okay? A ver, fijo, tengo que curar. Ok. Oh, no. Creo que no voy a poder usar mi persona, ¿verdad? No, estos bros tienen... resistencia física. Oh, claro, tenía que Come on, Kanji, fallarlo. look alive. Get back up. Y Kanji está inhabilitado. ¡A la mierda! Ah, ok, los curó a cambio de sacrificarse. Ok, eso está bien. Aunque fue la cura de máximo nivel, weón. De tercer nivel, de hecho. Ok, sí puedo usar mi persona, ¿no? A ver. Es que necesitaba a Kanji, de hecho. Three ¿Quién enemies sigue? left. You can win this. Está al máximo de vida, incluso. Se le olvidó qué hacer. Teddy's acting weird. You should help him. Electric. Ok. Kanji's dizzy. Snap him out of it. A ver. Tal vez sea buena idea bajarles vida. Ok, no atacó esta vez Give as tampoco. good as I got, damn it. 3 of them. Don't give up now, okay? A ver. Come on down. 2 enemies down. Take him out, Kanji. ¿Mandamos otro? Sí, mandamos otro, creo, ¿no? Come on down. Damn, couldn't Están muy cerca a Someone help morirse. Senpai. Vale. That's great, Uno menos. Senpai. You really get me going. Ok, se le quitó la enervación a You should Yuki. help him. Vale. Yuki-san Con might esto beat the ya no nos enemy in tardaríamos style. demasiado. No, vamos a mandarnos todos. Aunque es muy poco daño, eso sí. Beat it to a pulp. Keep going, guys. Ok, no le quitó tanta vida, de hecho. Ok, listo. Sí fue la mejor decisión, de hecho. Is this for real? 4 new ¿Qué? enemies. ¿Por qué apareció otro mob? Se supone que ya habíamos terminado, ¿no? What? ¿Por qué salió otro mob? What the fuck? A ver. Me estoy quedando sin ¿cómo se llama? Two enemies down. Keep going, senpai. Sin puntos especiales de nuevo. Ok. Hey, not bad, Teddy. Los va a curar de nuevo. Puta madre. Sí es cierto. A ver. Can't defeat it. 3 of them. Don't give up now, okay? I reach out to the Ok. I can't defeat it. No. Sí. A ver. Sí, me imaginaba que Kanji iba a ser capaz de matar cuando está derribado, pues, ¿no?
Ah, me voy a mandar con la otra habilidad, de hecho, para terminarlos de una vez. Me va a costar bastante más puntos especiales, pero bueno. Es lo que me queda. Enemy down. Oye, que me estaba tardando bastante más tiempo este dungeon, ¿eh? Realmente no esperaba que me tardase mucho tiempo. Please come again. De hecho, literalmente estoy recorriendo de nuevo todos los dungeons. Digo, todos los pisos desde el principio. Pero se me hace extraño de que no haya encontrado la compuerta que necesitaba abrir. Yukiko-senpai, you don't look so good. Es cierto, deberíamos curar a Yuki aquí. Ahí está. Oh, no solamente a Yuki, sino que también a Kanji. Listo. Hay un Shadow aquí. Por eso fue que no vine para acá, ¿no? Ok, no es necesario pelear, supongo. A ver. No, es que no hay ninguna puerta que no haya descubierto. Y ya estamos en el piso 3. ¿En qué piso estaba esta compuerta que necesitaba abrir? De repente es acá. Oh, creo que sí era esta, ¿verdad? Ah, mira, era el piso 4. Debí nada más bajar 2 pisos. Ah, pero bueno. De hecho, creí que iba a ser mucho más abajo, huevón. Ok, vamos a esperar. Ok, ahora. Listo. I reach out to... estos bros son débiles al hielo. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Ok, vamos a atacar físico. ¿Ah? Oh, wow, no me había percatado del otro. ¿Este bro aquí es débil? Oh, no tiene debilidad, tal vez. Ah, no, sí, es débil al hielo también. Todos son débiles al hielo. Oh, wow. Para. Ok, no tiene mucha vida al parecer. Fácilmente podría... ¿cómo se llama? Derrotarlos sin ningún problema. Oh, esto de que todos sean débiles al hielo. Y de no tener hielo múltiple me deja muy en desventaja. Porque con una sola mandada hubiésemos tenido el All Out Attack y le hubiésemos bajado un montonazo de vida, de hecho. Ok, un crítico. Oh, genial. Aquí se podría decir que el juego hasta nos ayudó un poquito. Hasta le dimos lástima al juego, huevón. Hasta le dimos lástima al juego, hermano. De no tener hielo múltiple, huevón. Ok, sin dinero. Me quedo sin dinero, no hay problema. Oh, este era el persona que estaba viendo para fusionar, creo, ¿no? Y mira, ya lo tenemos así de a gratis. Oh, genial, subió de nivel Kanji. Vale, seguimos. Ok. Me estoy arrepintiendo de no haber reemplazado el hielo múltiple. Digo, claro, de
de no reemplazar el hielo múltiple. De hecho, debía haber reemplazado el hielo común. O sea, para un solo individuo, pues. Nice. Estos son débiles al viento. No, vamos a escapar. Now's your chance. Run. Entonces, me estoy arrepintiendo. Arrepintiendo. De haber elegido esta opción. Oh, dice, cuidado, percibe una fuerte presencia tras la puerta. ¿Podría ser un miniboss? No estamos muy capacitados para enfrentar a un miniboss, siendo que pues el prota tiene muy poca... ¿No? Muy pocos puntos. Ah, mira, pero podemos restaurar un poquito con esto. Y a Teddy también. Ah, con esto sería más que suficiente. Vamos a ver. Lo más seguro es que se... ¡Ah, la verga! Un Gundam. De la nada aparecieron los Gundam. A la burger. Ok. Gran carga. Ok, es atacante físico al parecer. De hecho, vamos a ponernos... Ah, ya tenemos AOC, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer guardia. Todos vamos a hacer guardia. Ok, no estuvo tan mal. Pudo haber sido peor, de hecho. Aumentarnos el ataque. Es cierto, es que está para ver. Lo más probable es que tenga también resistencia física. No. No, yo creo que Yuki es quien va a mandar cura para todos. Lluvia de energía, ok. A ver, vamos a probar de repente, ¿no? Si es que tiene alguna debilidad, lo cual dudo, pero puede ser. No, ¿sabes qué? Voy a mandar habilidad física para ver si es que tiene resistencia. Oh, no tiene resistencia. Pero le quitamos muy poco, lo cual quiere decir que tiene mucha... ¿cómo se llama? Mucha defensa estadísticamente. A ver, vamos a checar aquí. ¿De repente tiene alguna debilidad? Puede que sí. A ver, tiene bastante vida también al parecer. Vale. ¿Debería curar ahora mismo? Tal vez no, ¿verdad? Ah, tal vez no. Gran carga, ok, va a mandar algo importante de nuevo. Ok, ¿quién sigue, por cierto? Sigue Kanji. Tal vez sería prudente. ¿Sabes qué? No, vamos a ver si es que tiene alguna debilidad, huevón. Ok. Faltaría viento nada más. Vamos a aumentarle al prota para que no se muera en caso de un one shot. Para que pueda aguantar al menos. ¿Mandé gran carga? Sí, ya lo mandé. Aumenta el ataque del grupo. No creo que sea una buena idea, de hecho. Ah, lo que podría mandar es bajarle la defensa, ¿no? A ver, ¿cuál era el ¿cómo se llama? Creo que era bro, ¿verdad? Ajá, reduce el ataque. Oh, es débil al viento, eso sí. A ver, vamos a ponérnoslo. Sería que, de hecho, sería primera vez. A ver, vamos a bajarle el ataque. Va. Voy a curar a Kanji de por si acaso. Para que no lo one-shoteen tampoco. Ok. Ok, no nos afectó casi nada, de hecho.
Lo único que me falta ocasionarle es bajarle la defensa, pues, ¿no? I'll get it next time. A ver. Sí, es este. Vale. Persona. Ok. Down and die already. Se me quitó el bufeo, ¿no? Ok. Pero lo mejor será es que le quite defensa también para poder bajárselo. Para poder bajárnoslo lo más rápido posible. A ver. Couldn't do it. Gran carga, ok. ¿Va a mandar algo de nuevo? Ok, creo que ahora sí sería prudente con Teddy curarnos todos un poco, ¿no? Va a mandar algo al siguiente turno. Bueno, esta segunda vez tal vez no nos hizo casi demasiado de daño, pero esta segunda vez podría ser diferente. A ver. Come on down. Damn, couldn't finish it. A ver. Si no me equivoco, también tenía... No. Las penalizaciones de estadística del grupo. ¿Quién quitaba los bufeos del enemigo entonces? Alguien quitaba los bufeos del enemigo. A ver. I reach out to the truth. Aumenta el ataque del grupo. ¿Quién quitaba los bufeos, hermano? A ver. De repente nadie lo tiene. De repente ya nadie más lo tiene. Fuck. Mira, este lo tiene. Virtud. Ok. Es una muy buena habilidad, por cierto. ¿Dónde está? Ahí está. No es necesario. Es que literal tiene el ataque bufeado. Supongo que es nada más porque es un boss, pues, ¿no? A ver. Aplica daño físico medio a un enemigo. Tal vez no sea buena idea. Vamos a hacer guardia nada más. De hecho, todos deberíamos hacer guardia. Ok, no está nada mal. No está nada mal. Vamos a hacer que Yuki se encargue de las curaciones esta vez. Aunque... No, creo que tal vez no me voy a encargar de bajarle la defensa. Ok. A ver. A ver. Le quitó un montonazo de vida, ¿eh? Muy buena vida le quitó. Sí. Es que menos vida tenía, entonces es lo mejor, de hecho. Ok, se ha vuelto a aumentar el ataque.
¿Quién sigue, por cierto? Ok. No, vamos a mandar lo normal. Que por cierto, literal, este persona es un robot, es un Gundam. Y está muy cool, ¿eh? Creo que no había un persona como tal así parecido en Persona 5. O de repente sí, pero... no, de hecho tal vez no, porque lo recordaría. No, creo que no, ¿eh? A ver. Come on down. It ain't going down. A ver. Vamos a ponernos gran carga también. Creo que ni siquiera de repente es necesario nerfearle el ataque, porque pues literal lo tiene así eternamente, porque es un mini boss, pues, ¿no? A ver. Vamos a curar a Teddy. Para que no se muera el bro. A ver. Teddy, are you okay? Ok. Someone heal him. Esta vez sí vamos a curar. Entre todos. Nice, eso estuvo muy bueno. Y como Yuki va a lanzar otro, sin ningún problema podemos aquí, ¿cómo se llama? Ah, ok, vale. Aumenta el ataque. Es que es demasiado, ¿no? Voy a bajarle la defensa de nuevo. Ya. A ver. No. Vamos a mandar múltiple. Ahí está. Gran carga. Ok, esta vez ¿cuánta vida le queda? Ok, está más de la mitad. Vamos a mandar un ataque regular, como para no bajarnos vida tampoco. ¿Quién sigue, por cierto? Ok, seguimos nosotros. Ok, con Kanji sí podría mandar el ataque más poderoso que tiene. Sí. Quita un montón de vida, por cierto, ¿eh? Ya tiene gran carga, ¿verdad? Creo que me va a tocar que hacer guardia. Nada más para que no nos one-shotee. Lo mismo con Yuki. Sí. Nada mal. Vamos a atacar con Teddy. Teddy literal esquivó. Anda muy god, Teddy esquivando. Va como que 2 veces esquivando el ataque. Vamos a mandarlo igual. Ya no le queda demasiada vida, de hecho. Esta vez voy a ser yo quien va a atacar. Vale. Oh, mierda, lo esquivó. Bueno. A ver, vamos a curar a Kanji, que casi literal está por morirse. Ok, gran carga. ¿Quién sigue? Ok. No me baja tanta vida. Tal vez no estaría mal mandarlo. Pero aquí se podría morir. Sí se podría morir Kanji. ¿Quién sigue? Ok, seguimos nosotros. Vale, le queda básicamente un 20-25% nada más de vida. Oh, no debía haberme hecho guardia. ¿Quién sigue? Ok. Ok. Creo que aquí me toca mandar simultáneo. Es que nadie hizo guardia. Entonces, al menos teniendo la vida al máximo. Teddy, are you okay? Ok. Someone heal him. No está mal. Un ataque regular, nada más.
Tal vez no sea buena idea mandar algo aquí. No, creo que sería prudente no mandar una habilidad que me quite vida esta vez. Careful, guys. Teddy's health is pretty low. A ver, vamos a ver cuánto le podemos bajar acá. Oh, no mucho, ok. Last one. Go for it. Ok, a ver. Vale. Esperar. Ok. De nuevo, de nuevo. Ok. Vamos con lo mismo. Lo único malo sí es que como pues no está con... ¿Quién sigue? Ok, sigue Yuki. Vamos a bajarle la defensa de nuevo. Ok, una vez bajándole la defensa, unos 2 o 3 turnos más estaría básicamente ya muerto. Con 3 turnos más máximo ya debería estar hecho. Oh, parece que ya no va a atacar incluso. No baja mucha vida Teddy, eso sí. Ok. Ahora vamos a mandar un ataque nada más porque literal ya está a nada de morirse. Ok, parece que un turno más. No, no voy a mandar nada de elemental por ahora. Ah, mira, ya se rindió, parece el juego. A estos bros ni cagando le voy a ganar así, dice el juego. Oh, mierda, lo esquivó. No, debería ser suficiente. Sí, efectivamente. Muy bueno el bajarle la defensa. Nos hizo el proceso mucho más rápido también. Ok. Vamos a checar si es que de repente no haya ningún Shadow por acá. Ok, carné de líder. Carné de líder. De repente... Oh, no jodas, está Reaper por acá. Necesitamos salir lo más rápido posible de aquí, huevón. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí porque podría spawnear en cualquier lugar Reaper, huevón. Ah, la mierda, ¿dónde está, huevón? Bueno, no quiero saber tampoco, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es esto, literal. Ya tenemos la llave, que es importante. Pero no podíamos quedarnos más tiempo en esta zona porque iba a spawnear Reaper sí o sí. Y no hay forma de poder ganarle a Reaper tampoco. A estas alturas, al menos, del juego todavía. Ok. Lo único sí es que va a ser una super lata, ¿verdad? Tener que lidiar con los Shadows de nuevo. Porque pues respawnearon todos. Pero pues eso no es nada. Al menos comparándolo con Reaper, pues, ¿no? Literal, Reaper podría matarnos sin ningún problema en un solo turno. En un solo turno podría ganarnos sin ningún problema. A ver. Ah, ok. ¿Débil a qué? Ah, al hielo. Pero no tengo múltiple de hielo aún. Y además, después de ese miniboss, no hemos quedado con mucho menos recursos, por supuesto, de los que teníamos. Oh, mierda, una sombra. Oh. Esto no es bueno, ¿eh? Esto no es nada bueno, de hecho. Oh, ok, genial. Podemos escapar sin ningún problema. Vale. A ver.
A ver, continuamos entonces por acá. Hay una compuerta aquí. Y por cierto, si no me equivoco, ya podremos continuar sin ningún problema hasta las escaleras de arriba. ¿Verdad? Acabamos de vencer al miniboss. Uy, aquí hay otro Shadow. ¿Aquí eran débiles estos bros? Careful. That end. Fire's Oh, no no good tienen on this debilidad one. incluso. Ok, no hay Now's your forma. chance. Run. No hay forma, no hay forma. A ver. Ok. ¿Qué hay de este otro lado? Las escaleras, genial. No tenemos que investigar más por acá, porque prácticamente ya recorrimos todo. No había ninguna necesidad. Ok. Oh, había un Shadow aquí. Oh, mira. A ver. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, eso ahora es lo de menos. Tenemos que darnos prisa. Sí, es cierto. Vamos a ver si es que nos podemos recuperar. No, sí, de más. De más. Vale. Ya podemos quedarnos por acá sin ningún problema, de hecho. Oh, hay un Shadow aquí. A ver. Ok, este bro. Ambos deberían ser débiles al hielo, de hecho. Ice Ok, is its no. weakness. You can beat this one. Oh, no. A mí se me da que nos vamos a Now's your escapar, ¿eh? chance. Run. El otro no tenía ninguna debilidad elemental, pero tenía repel o anulación, si es que no me equivoco, físico. Entonces, nos iba a salir caro también. Oh, las escaleras de una vez. Genial, de hecho. Oh, ok, no, vamos a subir de una vez. Digo, a bajar. Esta vez es bajar porque en los anteriores dungeons, literal, siempre teníamos que subir. Pero hasta ahora ha sido el único en el que solamente podemos bajar y bajar y bajar. Ok, hay un Shadow aquí. Aquí hay otro Shadow. Ah, la verga, de todas las direcciones vienen. ¿Vendrá hasta por acá? Está en la esquina, de hecho. A lo mejor será reiniciar, ya que estamos nada más en la entrada. A ver. Que por cierto, esta última parte de la canción de la melodía, ¿verdad? Me recuerda un poquito al opening. Un comodín. A ver. Me recuerda un poco a la melodía también de Dragon Ball Daima. Porque termina básicamente de la misma forma, ¿no? Tararara, tararara. Pero el de Dragon Ball Daima continúa, pues, ¿no? Es tararara. Y pues el otro nada más termina en la mitad. Se podría decir incluso. Ok, de repente podría bajarle la defensa, aunque el efecto no va a durar demasiados turnos. Pero sí va a hacer que se muera mucho más rápido, eso sí. A ver. Vamos a bajarle la defensa. A uno solo, por cierto. No, a este de acá. Vale. Tiene resistencia, eso sí creo, ¿verdad? Oh, ok, es al que le bajamos. Sí, tiene resistencia al fuego. Ok. Ah, no jodas, lo falló, hermano. Bueno, supongo que Kanji va a compensar esta vez.
Sí, definitivamente. Couldn't finish it. Ok. Lo mismo, ok. ¿Quién sigue, por cierto? Ok. Un crítico. Tenía bastante rato desde la última vez. Amazing, Yukiko-senpai. There. I can't Le quitó un montón de daño, ¿eh? A ver. Ok. Un turno más no dura. Uy. Kanji, that was great. You're No, the podríamos man. hacer lo mismo aquí incluso. Vamos a ver si funciona. Nos va a quitar un poco de vida, pero va a valer la pena toda esa experiencia. Y el dinero también que nos va a dar. A ver. I couldn't do it. One enemy to go. Keep it up. Es cierto, Teddy tiene muy poca vida. Me había olvidado de eso. No debí... No debía atacar con Yuki. Debía haber curado a Teddy, de hecho. Pero bueno, ni modo. Come on down. Justo ese me lo reflejó. Ok, vamos a ponernos a Ose. Vamos a darle. Persona. ¡Ay, qué mamada! Me reflejó y lo esquivó Oh, incluso. Kanji, are you okay? Vamos a curar a Kanji nada más esta vez. A Teddy tal vez no es tan importante a menos que lo maten y si lo matan pues no hay problema tampoco, de hecho. Lo curamos sin ningún problema fuera de combate. Ok, me quedé sin bufeo literal. Espera, ¿aún le queda efecto? Lo más probable es que termine el siguiente turno, eso sí. Vamos a prolongárselo. Vale. Se escapó, puta madre. Bueno, ni modo. Quería matar a ambos, what the fuck. Hanuman. A ver, perder carta repartida. Uno más, cambiar a persona. Mitad del dinero, más dinero. Ok. A ver. Oh, genial, 2 personas. Y son buenas personas, al parecer. Ok, sí, esa persona aparece de hecho en el dungeon de Shido como mini jefe incluso. Pero este sí, de aquí, no lo había visto anteriormente. A ver, ¿cuál podría reemplazar? Este de acá. Nice, un montonazo, pero que montonazo de experiencia, hermano. Have I gotten a little stronger? Another level. Gotta keep at it. Ruptura de electricidad. Anula la resistencia. Tal vez no es necesario que lo aprendamos. Sí, aparte de que Kanji tiene muy pocos, muy pocos puntos especiales y precisamente por eso no sería bueno tener que castear algo para quitarle la resistencia a un enemigo cada 3 turnos, pues, ¿no? Entonces no conviene, efectivamente. A ver. Oh, mira. Nice, esta es la puerta que necesitaba, genial. A ver, vamos a ver si es que no encontramos algo más por acá. Oh, cierto, vamos a curar a Teddy también. Listo. Me lo esperaba. Por eso quise curar antes de que sucediera algo así, It's weón. immune to electricity. Podría escapar Looks también like it's sin weak ningún to problema. ice. You can win this. Absorbe electricidad. Oh, este no tiene debilidades. No, lo mejor será escapar, pues, ¿no? Okay, I'll look for an opening. Vale.
¿Quién sigue? Ok. Ok, para evitar... ¿Quién sigue? Ok. Para evitar cualquier cosa, vamos a literal cubrirnos todos, hacer guardias todos. Aunque no es la mejor idea, de hecho, pero es lo mejor, al menos para estas circunstancias, tal vez. Sí, ok, genial, huevón, genial. Genial, nos hizo un favor ahí, Rize, hermano. Vale. Me gustaría seguir explorando, pero de repente no es necesario siquiera. Hay intrusos desconocidos en el sector restringido 2. Nivel de amenaza rojo. O sea, probablemente ya sea la última etapa, ¿no? Del dungeon. Desplegando más guardias en las instalaciones, los intrusos deben ser eliminados. Pues sí que nos quiere echar. Tendremos que ponernos las pilas y tirar adelante. Ok. Vale. Ok. Hay un Shadow justo aquí. ¡Hala! Pero como no nos vio desde tan lejos. Viene por nosotros. Lo mejor será es reiniciar aquí el piso. Ahí está. Vamos a ver. Es este bro, what the fuck. Ok. Ok, ya no tiene más estatus de ¿cómo se llama? De mini jefe. Entonces podría tener alguna debilidad. Vamos a checar. Vamos con viento. Ok. Vamos con fuego. Wow, le quitan bastante vida. Vamos con hielo. Bastante vida, pero tiene bastante vida también. A ver. Ataque. Wow, lo one-shoteó a Teddy. Teddy no precisamente tiene un montón de vida, pero venga, hermano, ¿cómo lo vas a one-shotear? A ver. A ver. Le infligimos miedo incluso. Vamos a curar al prota. Creo que no va a ser necesario que revivir a Teddy. A ver. Lo esquivó. Estoy seguro que lo esquivó. Solamente porque ya iba a morir. Estoy seguro de eso. Qué pesado, huevón. Ok. Más suerte, agilidad. No, agilidad. Definitivamente suerte y recuperar un poco de vida o puntos especiales, ¿no? Vale. Ok. Sí es cierto. Vamos a curar a Teddy, hermano. Listo. Ok, hay otra compuerta por acá. Wow, las escaleras ya. Ok. Creo que en este piso no debería saltarme nada, porque podría haber alguna llave en cualquier lugar.
Ahora vamos a abrir esta. Chicle espiritual, ok. No sé para qué sirve. Pero siempre... Nunca dudan en decepcionarnos los cofres dorados. Oh, wow, 2 tanques. Lo bueno es que sabemos sus debilidades. El trueno. A ver. Vamos con Dis. Just 2 left. Come on, this fight's not over. Ok, solamente es este. Vale. Vale. Enemy down. Nice move. Uno más, eso sí. Enemy Vale. down. Ok. Electricity. Ok. Oh, tienen resistencia, vale. Para. Ah, con este segundo turno. Ah, lo falló, puta madre. Lo más probable es que sobrevivan por ese fallo. Mira. Wow, Kanji, you got Esquivó de nuevo, de there. hecho. Va a tener que mandarlo de nuevo. Come on now. Vale. Ah, ahora esta vez ya no sobreviven, ni cagando. No hay forma de que sobrevivan, de hecho. Like I'd say no. ¡Boom! Listo. A ver. Mitad de la experiencia, perder carta obtenida. Oh, este también quería fusionar Sukubo. Sin experiencia. ¿Sacrificaría la experiencia por 3 más? Nah, no creo que valga la pena. Así que vamos con Sukubo nada más. ¿Cuál era este? Ok. Ok, Genbu lo acabamos de adquirir de hecho. ¿Cuál es este? Oh, este también lo acabamos de adquirir. Ya me quedé con puros, personas, ¿cómo se llama? Buenos, hermano. Fuck. ¿Cuál es el menos común? Verga. Sí es cierto, ya me quedé sin personas para reemplazar. Ah, tal vez podría reemplazar a Dominio. Es que Dominio casi ni lo uso siquiera. Aumenta la defensa de un aliado. Neutraliza veneno, un aliado. No es una muy buena habilidad, de hecho, tampoco. O sea, sí es buena, pero pues es muy específica, ¿no? Inflige daño de fuego medio a un enemigo. Ah. Aumenta el índice de éxito de la magia de luz. Ok. Y reduce la probabilidad de sufrir agotamiento. Ah, realmente no es muy importante. Puedo invocarlo cuando quiera, de hecho. También, entonces, pues tan necesario no es, ¿no? A ver. Ok. Shadow. Vale. Estos bros. Oh, ok, este Shadow es nuevo. Último recurso, eso es lo que tiene. Así que no hay forma. Vale. Hay un Shadow también adelante. Oh, es el mismo mob, pero son 3, huevón. No hay forma. Estaríamos arriesgándonos demasiado, hermano. Demasiado. Son 3 incluso. Hubiesen sido 2, ningún problema tal vez. Pero son 3, hermano. 3. Y no sabemos sus debilidades aún. Tenía que vernos este Shadow, supongo. Ok, ya se quedó en la parte esta. ¡Ah!
Me asustó, huevón, incluso que sea capaz de venir a por nosotros. No sé cómo reaccioné. No sé cómo reaccioné para que no me pudiera agarrar, pero bueno, reaccionamos. A ver. No hay nada más que explorar en la parte de abajo. Pero sí de este otro lado, de hecho. Vamos a ver, por acá debe haber un shadow por acá. Entonces voy avanzando con un poco de cuidado. Ok. Ok, llegamos aquí. Oh, un comodín. Vale, a ver. Listo. Son 4. Ooh, a rare one. Don't let it get away. A ver. Aquí podríamos hacer cargamontona, uno solo. Pero son muchos también, ¿no? Sí, es cierto, es que son muchos, hermano. No, creo que lo mejor sería escapar. Now's your chance. Run. Puede ser que por el mismo hecho de que sean muchos tengan menos vida también, claro. Pero de que nos van a hacer bastante más daño sí es muy probable. Eso sí es cierto. No importa la cantidad de vida que tengan, si sea menor o de la misma forma. Oh, wow, este mob está muy OP, por cierto. Estos bros no tienen debilidades. Y el tanquecito sí tiene debilidad, pero no valdría la pena, de hecho. O podríamos derrotarlos de repente. A ver, déjame ver las... Repele... Ah, no, repele... No, no hay forma. Repele electricidad. Y la debilidad del tanque es electricidad, efectivamente. Y no hay forma. Vamos a ver. Ok, no hay nada más. Con esto terminaríamos de explorar esta zona. Y pues en vano no conseguimos ningún objeto clave ni nada. Entonces, ni modo. Vamos a regresar nada más. Justo un shadow delante de nosotros en toda la entrada, hermano. Ok. Vale. No tengo otra opción más que atacarle y escapar. Es lo mejor que podemos hacer, de hecho. Lo bueno es que cuando se trata de entrar en combate con ventaja, tenemos también la ventaja, ¿verdad? De poder escapar sin ningún problema. Ok, ¿a qué era débil este mob? A la electricidad. Ah, es que son 2, hermano. Sí, pudiera aprovechado aquí en checar las debilidades, pero no. Pero no. Sería arriesgarse un poco de más también a estas alturas. Vamos a continuar nada más. Las escaleras están sumamente cercas, entonces tampoco era viable, ¿no? Vale. ¡Detengan a los intrusos! Es como... ¿Cómo era la frase de Resident Evil 4? ¡Cierren el paso! No. Vale, percibo una Otto, solo un poco más. Oh, este podría ser el último, entonces. Oh, hay un comodín aquí adelante también. Vamos a ver. Vale. Ok, son 2, genial. Podemos sacar provecho de esto sin ningún problema. A ver. Vamos a darle al otro nada más, pues. Vale. Si no me equivoco tenían... Ajá, resistencia, ¿verdad? Con un ataque físico... Oh, wow, ok. Al menos le saltó a Yuki y no a los demás. Eso es lo bueno. Vale. I reach out to the thread. Oh, ¿solo una vez? Ok.
Can you set me free from distance? So persistent. A ver. Oh, un crítico, vale. Nice, vamos a hacerlo de nuevo, de hecho. Show 'em what you got, Come on Conji. down. Ok. We're down. Tararararara. No, voy a atacar nada más esta vez. Vale, vamos a ver. Nice, acabamos con el otro. You're off to a good start. Ok, no me hace tanto daño a mí. Al menos por la resistencia que tenemos a ataques físicos. Pero sí me vendría bien de repente curar a Kanji, quien es el que más baja de todos. Al menos en este Last caso, one. ¿no? Go for it. No, me voy a ir con un ataque regular para no... Ok, vale. Una buena corazonada, supongo. Genial, le quitó un montonazo de vida. Vamos a ver. También, muy buena. Ok, creí que se iba a escapar, hermano. Someone heal him. Ok, vamos a curar a Teddy esta vez, ¿sí? Se le bajó la defensa. ¿Quién sigue? Ok. Mientras no se escape, creo que andamos muy bien. Lay down and die already. Ok. Persona. A ver, ojalá no se escape, hermano. Oh, ok, genial. Oh, wow. Huh? More enemies? 2 to be exact. Mierda. This one's strong. Watch it. Ok. Vamos a cambiar. Sí o sí tenemos que cambiar para checar sus debilidades. 2 enemies left. Don't lower your guard now. Son 2, eso es lo bueno. Ok. Hola, Vírica. Senpai? ¡Me one-shotearon! ¿Por qué? De a gratis me one-shotean, hermano. What the fuck? ¿Qué onda? De a gratis me están one-shoteando el día de hoy. Pero sí, lo reintentamos y pues aparecemos en este mismo piso, es lo bueno. Ok, justo el Shadow dándose la vuelta. Es esperar a que termine su ciclo un poquito. Ok, por cierto, voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? Me estoy olvidando bastante de tomar agua, pero es porque ya no tengo tantos problemas de sequedad en la garganta al momento de hablar demasiado. Pero no debería olvidarme, de hecho. Eso está muy mal. Así que tomen por favor agüita, no sean como yo. A ver. ¿Qué hijo de puta sigue ahí, hermano? Voy a tener que reiniciar fijo. A ver. Vale. Hiranya, ok. Ok. Un Shadow rojo. Vamos a ver qué es. Tanquecito y uno de estos Oh, bros. that's not good. Darkness won't work. Ok. Darkness es inmune a oscuridad. Vale. ¿Quién era que tenía múltiple? Sati, ¿verdad? Sí, múltiple eléctrico. Como son dos tanquecitos, no hay tanto problema para averiguar la debilidad del otro, man. Ajá. Vamos a mandarlo de nuevo, de hecho. Keep going, senpai. That's the way, Ok, senpai. lo falló. Do some more damage. Vamos a ir con fuego. Ah, no, espérame. Creo que lo absorbía. No, no lo absorbe. Genial. Vale. 3 enemies left. You can win this. Ok, genial. No lo absorbe. Lo esquivó. Probablemente sea débil al fuego. Es que lo esquivó. 2 turnos seguidos ha esquivado, literal.
Sí, lo más probable es que sea débil al fuego. Come on now! Damn, couldn't finish it. Ok, insta-kill de oscuridad. Ok, lo falló. Vale. Oh, sí es cierto, vamos a probar fuego. Oh, no Amazing, es Yukiko-senpai. débil al fuego. It's a strong one. Don't. Oh, no he probado viento hasta ahora. Ok. No tiene ya demasiado, pues, ¿no? Demasiada vida. One enemy to go. Entonces no Keep es it up. necesario. Couldn't finish it. No. No vamos a averiguar su debilidad por ahora, al menos. All right, we won. We did it. Lámina negra amolita, dice. Ok. Ah. Qué pesados, men. Que pongan ahí a los Shadows nada más uno abriendo una puerta. O sea, es súper pesado. Siempre spawnean cerca de la puerta. Siempre están cerca de la puerta. No es ni primera vez tampoco. Ni tampoco es casualidad. Siempre spawnean cerca a la puerta. Es muy molesto, huevón. Ok. Careful. Pero son That dos. enemy's immune to wind. Oh. Inmune al viento, dice. Electricity is its weakness. Keep at it. A ver, vamos a checar. No, vamos a cambiarnos de persona. 3 of them. Don't give up now, okay? Ok, vamos a ver si podemos averiguar la debilidad de estos pros, ¿vale? Hit the enemy. Oh, mira, a ver. Here I go! Ok, hay un crítico. ¿Débil? Down. ¿Débil a qué? That's the spirit, No me Teddy. digas que es débil a los ataques físicos. Es débil a los ataques físicos. Lo cual es muy extraño. Siento que muy pocas personas tienen debilidad a los ataques físicos. Oh, con eso... Ah, ok, solamente uno. Vale. ¡Ah! Ok. Ah, con esto debería ya morirse. ¿Quién sigue, por cierto? Ok. Siempre va a ser crítico, porque literal es You're rocking débil. away, Teddy. Ok, es Electricity is resistente. its weakness. Keep at it. Vamos a mandar hielo nada más. Vale. Can't defeat it! ¿Quién sigue? Ok, sigue. Ah, con esto debería ser suficiente incluso. Come on down! Vale. Ujú. Sin dinero, repartir cartas nuevas. Magia. A ver, repartir cartas nuevas. Cambiar arcano, conseguir... Ok, cambiar arcano, a ver. Más resistencia, ok. Ok, me gustó ese resultado. Me gustó bastante, de hecho. Muy bueno, muy bueno. Vale. I climbed the stairway to maturity! Oh, ¿cuál es esa habilidad? A ver. Restaura todos los puntos de vida de un aliado. Es una muy buena habilidad, pero es para un solo aliado. Preferiría que nada más... Bueno, esta habilidad, pues, ¿no? De curar a todos simultáneamente un poco. No, creo que no podría reemplazarlo por nada, de hecho, ¿no? ¿Verdad? Inflige daño físico leve a un enemigo y probabilidad de veneno. Aumenta el ataque del grupo. Fortalece los ataques. 25 lanza, Rokugai el comercial. No, no hay forma. No hay forma. Es una muy buena habilidad, pero no hay forma. Si fuera múltiple, ahí sí. Y probablemente sí vaya a llegar, pero no al menos por ahora. Se va a tardar un poquito más en llegar como tal.
Ok. Vamos a esperar a que se dé la vuelta y tal. Voy a aprovechar en tomar un poquito de agüita. Aunque no, ya se va dando la vuelta. A ver. Ahí. Voy a tomar de nuevo. Ahora sí. Oh, Be wow. careful. There's an enemy immune to fire. Son inmunes al fuego. Podría probar con hielo. Aunque, si tenemos a Teddy, tal vez no sea tan necesario incluso. A ver. Vamos con viento. Como para ir descartando poco a poco, pues, ¿no? Ok. Oh, son inmunes al Three of them. Don't give up now, al okay? fuego, ¿verdad? Vamos a nada más descartarlo. Oh, mira, absorben incluso. This can't be. Vamos a probar. No son inmunes al... Digo, no tienen debilidad. Hielo. Oh, mira, pero sí el trueno, genial. We can smash it! No siempre los que tengan fortalezas elemental de un tipo significa que es su contraparte. Mano de Dios. Ah, no jodas. De nuevo un insta-kill. Shouldn't someone heal Yukiko-senpai? Ok. Si nos cambiamos a Sati, ¿verdad? Sí, Sati. Con esto debería ser suficiente. 2 enemies left. Don't lower your guard now. Sati! ¿Por qué tantos insta-kills de a gratis, me pregunto? Ajá, con eso es suficiente. Al menos ya sabemos su debilidad, es lo bueno. A ver, sin dinero, mitad del dinero. Cambiar. A ver, mitad. Vamos por mitad. Vamos con este acá. Cambiar persona, a ver. Genial. Oh, pero este ya lo tenemos, pues, ¿no? Ok, llave del cofre nada más. Aparte que me hacen falta, siendo que nada más me quedaba una más. Listo. A ver. Oh, sí es cierto. Le hicieron prácticamente un insta-kill a Yuki. Listo. No hay nadie por acá. Oh, las escaleras ya. Vale. ¿Hay alguien adelante? No veo nada. Ok, otra compuerta. Ok, un cofre. Pudiera aparecer un shadow fácilmente. Ok, nada. Ok, una compuerta más de este lado. Ok, aquí sí hay un shadow. Ahora. Vale. Oh, este bro de nuevo. Oh, that's not good. It's a strong one. Don't lower your guard. Es que tiene mucha vida, es el problema. Nos tardamos demasiado en bajárnoslo. Es el único problema de enfrentarnos a este bro. A ver. Si no, vamos a bajarle la... No, vamos a bajarle el ataque, creo que nada más, pues, ¿no? Sí, vamos a bajarle el ataque nada más. Sería lo mejor, de hecho, en vez de bajarle la defensa. Oh, genial, mira, incluso le infligimos este estado alterado. Come on now! Damn, couldn't finish it. Tirar dinero. Ok. I couldn't do it. It's so stubborn! Qué raro, ¿por qué aún no me ha tocado turno a mí Come on down! desde el principio? Oh, wow, le quitó un montonazo de vida.
¿Cuánta vida más tiene? Ah, con esto debería ser suficiente incluso. Ujú. All right, we won. Yes, I leveled up. Vale. Ok, no estuvo tan mal. You all right, Teddy? Perdieron un poquito de vida. Por los ataques, pero no por daño como tal. Ok. Hay un Shadow aquí. Sí, de repente sí sería prudente curarles. Podría literal ser cualquier cosa. A ver. A ver a qué hora se da la vuelta. Si es que se le antoja darse la vuelta, por favor. Por favor, por favor. ¿Sí? Ok. Ok, ok, voy a tomar agua entonces, mientras. Porque sí se está tardando de más, hermano. No puede ser. Ok, no se va a dar la vuelta. No se dio la vuelta nunca. Oh, wow, what the fuck. Uh-oh, that one's immune to darkness. Ok. Es que son muchos, es el problema. Este es un Shadow nuevo, ¿verdad? No nos habíamos enfrentado a este Shadow nunca antes. Pero por cómo está la dificultad ahorita, que te estás llevando un insta-kill de a gratis. Y como son 3, si fuesen 2 creo que no hay problema. Pero como son 3, no hay forma de poder ponernos con paciencia a averiguar su... si es que tienen alguna debilidad o no, hermano. Que por cierto, aún nos falta explorar un poquito más de esta otra parte de la zona. Entonces, mucho menos incluso, ¿no? Por esta misma razón. Ok. Ok, un poquito alerta de que podría haber cualquier Shadow por acá. Ok, es una compuerta. A ver. Ok. Hay que esperar nada más a que termine de su ciclo aquí. Ok, ya se va dando la vuelta. Vale. Ahí está. Es el mismo mob, pero son 2. Este, bro, es electricidad. Ok, podría... No sería bueno probar electricidad, de hecho. Vale. Vamos a ir con viento. Vamos a seguir el protocolo de Cian. A ver. Ok, es resistente. Vamos a ver fuego. Parece que sí, ¿eh? Ok, sí es débil al fuego. Aunque el otro absorbe fuego. Pero como está a full vida, realmente no importa. Y lo esquivó de nuevo, fíjate. Esquivó 2 veces, huevón, el fuego. 2 veces seguidas. A ver. A ver, vamos a darle este. ¿Tiene repele? Oh, sí tiene repele. Fuck. Ok. Vamos a mandar trueno. El otro sí es débil al trueno, que por cierto, esquivó de nuevo por alguna razón. No le esquivó, es resistente nada más, vale. Ataque, defensa, le siguió todas las estadísticas. Ok, puedo yo mandar fuego esta vez. A ver. Vale. Tiene muy poca resistencia mágica. Le bajamos literal un 30-35%. 40 en un solo fuegazo. Que por cierto tiene repele físico, entonces no hay forma. ¿Quién es el que le podría mandar? ¿Quién sigue, por cierto? Sigue Teddy.
Tiene repele físico. Last one. Go for it. Ok, vamos a mandarle hielo entonces. Bear soda! Vale. Lo bueno es que el veneno en este juego no quita demasiado, porque si fuese Pokémon, no, sería otra historia, hermano. Más nivel de habilidad. A ver. Racunda a Maracunda. I'll get strong too! Oh, wow, subimos de nivel incluso. A ver, ya. Oh, creo que es esta la habilidad, ¿verdad? De ganar... de ganar puntos especiales al principio del turno, ¿verdad? Ah, no, mira. Reduce la defensa de los enemigos durante... ¡De los enemigos! ¿Era esta habilidad? ¿O me estoy confundiendo? Tararara. ¿O era de repente esta? No. Ah, de repente era el otro, ¿no? Sí, de repente era ese sí, ¿no? De aumentarle. Sí, es lo más probable. Sí, tal cual era. Reduce la defensa de los enemigos. Creo que antes era nada más a un solo enemigo. Entonces eso debió haber sido, ¿no? Ok, Shadow. Pero está de espaldas. Vale, vamos a ver. Estos bros de nuevo. Watch. ¿Electricidad? Ok. No, sí está bien. Soda! Nice. 3 enemies. No los va a matar, creo, pero va a ser muy, muy cerca. Ok, ni tan Three of them. cerca Don't give tampoco. up now, okay? ¿Absorben fuego si es que no me equivoco? Sí, absorben fuego, entonces, literalmente no puede hacer nada Yukiko esta vez. No, pero creo que ni siquiera va a ser necesario atacarles con Ted incluso. Vale. I reach out to that truth. Ok, con eso es más que suficiente, de hecho. Can you lift me up? Ok. 4 más. Listo. Para pa 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 pa. Si no me equivoco, ya tenemos a esta persona también. Oye, mira, está muy buena esa habilidad, hermano. Repele, pero es débil al... ¿Cómo se llama? Al viento. ¿A cuál podría reemplazar? Está muy buena esta habilidad como para... ¿Cómo se llama? Sí, tal vez podría reemplazar a Genbu. Para heredársela a otro... a otra persona. Oh, genial, subió de nivel. Nice. A ver. Ok, creo que con esto debería... Sí, efectivamente. Sí, ya exploramos toda la zona. No hay nada más, podemos continuar. No encontramos ni un ítem clave, pero pues bueno. Al menos sirvió, por supuesto, para farmear un poquito de experiencia y subir de nivel también. Ahí está. Oh, este ya es el último piso entonces. Aquí literal estaría el Shadow de Naoto. Oh, ok, entonces es
el momento que a nadie le gusta, tal vez del YouTube, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, es momento de escapar del dungeon y de guardar la partida para continuar otro día. Y de hecho, hubiésemos podido enfrentarnos al Shadow de Naoto, al menos por primera vez, ¿verdad? Para saber qué hacer la siguiente vez, pero sí nos tardamos bastante más averiguando dónde es que era el piso que necesitábamos, ¿verdad? Para poder desbloquear esta otra puerta. En eso es lo que nos ha tomado muchísimo más tiempo, ¿no? Pero bueno, pues no. Hasta aquí termina el streamcito de hoy. Claro que sí, nos vemos en otra ocasión, pues, ¿no? Y pues, ahí nos vemos. Chao, chao.